Iniciamos de esta manera una nueva edición de Mesa Central en este día domingo y vamos a comenzar conversando con uno de los protagonistas también de esta semana, el senador, presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. ¿Hubo opciones de que Paula Narváez realmente se bajara de la candidatura esta semana? No, en ese sentido nosotros tenemos una postura muy clara. Creemos que una candidatura cuenta con mayor legitimidad si se define con participación ciudadana, y por eso insistimos durante todo este tiempo en la importancia de tener un mecanismo democrático que permita arribar a una candidatura común del mundo progresista, obviamente, en los próximos días y competir en primera vuelta con una opción clara. Y en ese sentido, esa fue la postura que hemos planteado durante todo este tiempo. Y bueno, finalmente tenemos un acuerdo, se va a convocar una primaria convencional o consulta ciudadana, que para todos los efectos es sinónimo, porque varios periodistas me han preguntado si hay diferencia entre una cosa y otra. Esto es muy simple, los militantes de los partidos de Unidad Constituyente y Nuevo Trato, más los independientes, esto es muy relevante, van a poder participar y elegir quién va a ser nuestro candidato o nuestra candidata para la primera vuelta. Nosotros estamos apoyando obviamente a Paula Narváez. Anoche, ayer, durante todo el día el PPD confirmó a Paula Narváez, pero en la semana varios pidieron bajarla derechamente, pidieron ayer libertad de acción, eso finalmente no se concretó. Pero no hay una unidad monolítica, ni mucho menos en el PPD. Se reunió Jasna Proboste durante la semana con los diputados de ese partido. ¿Cómo observa que su principal socio en esto esté coqueteando con la otra candidatura, una de las más fuertes también? Bueno, yo me quedo con las palabras del presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, que ha sido muy claro en términos de que yo apoyo la opción de Paula Narváez y, por tanto, esa va a ser la opción del Partido por la Democracia. ¿No hay temor de una fuga de votos desde el PPD, por ejemplo? En democracia la gente finalmente en la urna puede votar como estime conveniente, pero institucionalmente el presidente del Partido por la Democracia ha sido claro respecto de su compromiso. Ahora, en lo interno, ¿cómo se vive esto? Porque hubo una situación donde el PS de alguna manera se la jugó por el PPD cuando se dio esta fallida primaria con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Surgieron los vetos, no se llegó a acuerdo finalmente. Ustedes, por defender al PPD, de alguna manera quedaron fuera de ese pacto. Y ahora el PPD estaba pidiendo bajar a la candidata. ¿Cómo se vivió eso en la interna? Bueno, pero ayer el PPD democráticamente resolvió mantener su compromiso y Heraldo Muñoz ha sido muy claro en esa materia. Sí, pero más allá hay falta convicción, ¿cree usted, de algunos de sus militantes, de sus parlamentarios, que se andan sacando fotos con Jasna Proboste? Mire, yo en esto quiero ser bien claro. Los compromisos institucionales existen y van a ser respetados. Y eso es lo relevante. Yo me comuniqué con el presidente del PPD, que fue claro a propósito de los hechos noticiosos de esta semana, e insistió en que el PPD iba a cumplir con su palabra y con su compromiso. Hablemos del mecanismo. Usted decía primaria, consulta. El CERVEL fue bien explícito en esto. No se puede llamar primaria, tiene que ser consulta ciudadana. Más allá de esta precisión, ¿siente que entran en desventaja considerando la gran participación que hubo el domingo pasado? Más de 3 millones de personas, incluso en la primaria de Chile Vamos, donde se pensaba que iba a haber una participación mucho menor. Bueno, sin lugar a dudas que una primaria convencional o consulta ciudadana implica un esfuerzo adicional, porque son los propios partidos los que tienen que organizar este proceso. Por el contrario, las primarias legales las organiza el CERVEL y lo que hacen los partidos es simplemente inscribir a sus candidatos. Y es más, ciudadanos que eventualmente pueden no querer participar en ese proceso, sin embargo pueden ser citados como vocales y por tanto eso permite que se constituyan las mesas. Así que obviamente esto implica un esfuerzo adicional. Pero a nosotros nos parece fundamental, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, que las decisiones se adopten con participación ciudadana, que sea la gente la que resuelva. Y en ese contexto, obviamente, hemos adquirido este compromiso, hay un acuerdo de realización de esta consulta ciudadana o primaria convencional, y en las próximas horas vamos a definir los detalles, esto particularmente el día en que se va a realizar y si finalmente se opta por la presencial o por la electrónica. Pero entremos en los detalles. El 21 de agosto es una de las fechas que se da. ¿A usted le convence esa fecha? Mire, yo... Que no, muy encima, ¿no? Sí, pero no voy a hacer de los temas, podríamos decir, técnico-administrativos, temas de principio. Aquí lo importante es que haya una primaria para que la gente decida. Sí. Respecto de la fecha y el mecanismo específico, se está escuchando a los equipos técnicos que están haciendo propuestas específicas, porque obviamente esto es un esfuerzo significativo y sobre esa base tomaremos la decisión que corresponde. Pero yo no transformaría el debate de lo secundario, lo adjetivo, que es las decisiones de carácter administrativo, en un debate de principios. Lo entiendo, pero hay cosas que son importantes sobre todo para la gente que va a ir a votar. Por ejemplo, que sea presencial o electrónico. ¿Sobre eso ya hay una definición o usted tiene una postura? Porque es muy distinta a una presencial que una electrónica. Nosotros habíamos planteado la primaria electrónica, pero hay buenos argumentos para uno u otro mecanismo. Así que, en ese sentido, si finalmente se hace presencial, nosotros de todas maneras vamos a participar, obviamente.
Y las fechas que se están analizando son fechas que van entre el fin de semana inmediatamente anterior a la inscripción de las candidaturas o el fin de semana anterior a la inscripción de las candidaturas. El 14 o el 21. 15 o 21, porque depende si se hace día domingo o día sábado, porque obviamente se podría hacer el domingo 22, pero ahí ya estamos muy cerca de la inscripción, que es al día siguiente. Pueden ser detalles técnicos, pero son relevantes. Por ejemplo, el padrón, los votos que hay que imprimir. Hablaba con gente del CERVEL, esto es un trabajo enorme. Usted no sabe exactamente cuánta gente va a ir a votar. O sea, puede ir un universo de más de 12, 13 millones de personas. ¿Cómo se las van a arreglar con ese tipo de cosas? Bueno, es parte del desafío que tenemos por delante. Obviamente esta es una tarea enorme, implica un esfuerzo enorme. Pero nosotros en el pasado hemos tenido primarias convencionales para dirimir nuestras candidaturas. Antes que existieran las legales lo hacíamos de esta forma, antes que se regularan las primarias. Y en el ámbito local, sin ir más lejos, hemos organizado muchas primarias convencionales para, por ejemplo, definir a los candidatos a alcalde. Es decir, tenemos una experiencia en esa materia. De hecho, yo diría que somos el sector político que ha organizado más primarias en este sentido. Y obviamente el esfuerzo que tenemos ahora sabemos que es significativo porque el tiempo es muy acotado. Pero ¿qué es lo importante? Garantizar a la gente que pueda participar y que pueda finalmente decidir. Ahora, han tenido experiencia de Dulce de Agraz, una primaria con gran convocatoria, Michelle Bachelet de 2013, pero hay otras que seguramente ustedes quieren olvidar. Recuerdo la de Frey con José Antonio Gómez, que terminó casi a los combos arriba de un escenario. Recuerdo una escena ahí con Camilo Escalona. ¿Cómo se le dice al electorado tradicional de la centroizquierda, Unidad Constituyente, que fue Concertación, que fue Nueva Mayoría, que ese tipo de cosas no se van a repetir, que no va a terminar siendo esto una primaria regional, una primaria muy acotada? Pero ahí lo importante es lo siguiente: al margen de los temas administrativos, que son significativos, es el clima sobre el cual se desarrolla esta competencia. Y yo creo que tiene que ser un clima en donde, independientemente de que existan diferencias, tiene que haber una lógica constructiva. Porque finalmente quien resulte ganador o ganadora tiene que ser el candidato o la candidata de todos. Nosotros tenemos nuestra candidata, que es Paula Narváez. Otros partidos tienen otras candidatas. Hay otro partido que también está Carlos Maldonado, Yana Proboste. Vamos a ver si se inscriben otros. Pero el clima tiene que cuidarse, porque finalmente somos parte de un proyecto común y vamos a arribar a una candidatura unitaria que esperamos nos represente a todos. Pero también podría sumar a Marco Enrique Jominami o Alejandro Guillés. Ha dicho, una primaria con más candidatos, ¿cree que favorece a Paula Narváez o la perjudica? Lo que pasa es que aquí no se trata de estar con la calculadora en la mano, de qué favorece a tal o cual candidato. Aquí hay un tema de convicciones. Esta es una decisión democrática. Todos los que participen, bienvenidos sea, en la medida que obviamente formen parte de este esfuerzo unitario. ¿No se puede transformar un 3 contra 1, por ejemplo? Paula Narváez, Maldonado y el candidato del PRO versus Yana Proboste, que aparece como favorita ahora, con toda la letra chica que podamos decir de las encuestas, digamos. Sí, pero forma parte de las reglas del juego, e insisto, o sea, si nosotros no la jugamos porque la gente decidiera, después no podemos estar poniendo cortapisas para que eventualmente se inscriban uno y no otros candidatos. Así que aquí lo importante es la vocación democrática de la decisión que hemos tomado, y nosotros estamos confiados obviamente en la campaña que estamos haciendo y sobre todo en el programa que Paula Narváez ha hecho público y que acoge las transformaciones profundas que se deben impulsar en Chile, porque lo que viene por delante es muy difícil, Álvaro. La economía vivió un momento complejo, ha habido recuperación en el contexto de la pandemia, o más bien cuando han mejorado las cifras de la pandemia, pero todavía tenemos un drama en el empleo. La destrucción del empleo femenino ha significado que la participación de las mujeres en el mundo del trabajo ha quedado reducida de manera significativa. ¿Para qué decir el compromiso fiscal que tanto costó que el gobierno accediera después de lo que fue el diálogo de los mínimos comunes? Entonces, lo que viene para el próximo gobierno es muy difícil. Entonces, aquí se requiere de un sector que esté en condiciones de hacerse cargo de las transformaciones profundas que los chilenos demandan, pero que además impulse medidas para, sobre todo, la generación de empleo que nos permita recuperar el nivel de vida en nuestro país. Sí. Y esa tarea se tiene que hacer con una, yo diría, con una lógica no solo de buenas intenciones, sino que con políticas públicas muy bien analizadas y muy bien estudiadas, y eso fue por parte de las propuestas que hemos formulado. Chile Vamos llevó 1.300.000 y fracción, Apruebo Dignidad 1.700.000. ¿Cuál es el piso de esta primaria para Unidad Constituyente? ¿Cuánto es el desde? Yo no comprometería número, porque obviamente al ser una primaria convencional tiene limitaciones objetivas respecto de la primaria legal que la organiza el Estado de Chile. Aquí, este es como una primaria que organizan partidos políticos, y la que organiza el Estado tiene una infraestructura y una capacidad muy superior. Pero mientras más gente participe, mejor.
Y lo más importante, que quien gane esa primaria va a tener tal grado de legitimidad que no me cabe duda que va a ser competitivo en la primera vuelta. Porque lo que ha demostrado todo este proceso es que lo que se veía como seguro no es tan seguro. O sea, los dos candidatos que encabezaron las encuestas por más de un año en sus respectivas coaliciones fueron derrotados en las primarias respectivas. Así que a mí no me cabe duda que la primera vuelta está abierta y nosotros vamos a tener una opción competitiva sobre la base de esta decisión. Pero un número, juguémonos con 500.000 personas. No, es que yo insisto, mientras más gente participe, mejor. Lo importante es que esta es una decisión que va a tener un enorme grado de legitimidad y que por tanto nadie va a poder cuestionar. Hablemos de Jasna Proboste, que aparece como la favorita hasta ahora en las encuestas, ya sabemos, con todos los peros que uno le pudiese poner a las proyecciones que ellos han hecho. ¿Debe seguir siendo o puede seguir siendo presidenta del Senado o debe renunciar a ese cargo como han pedido algunos? Puede seguir siendo presidenta del Senado. Les recuerdo que el año 99 Andrés Saldívar compitió en la primaria con Ricardo Lagos como presidente del Senado y siguió siéndolo después hasta varios años más. Así que en ese sentido ella perfectamente puede seguir desempeñando esta función. La petición que ha realizado la derecha da cuenta de dos cosas. Primero, que les molestó la cuenta que hizo el otro día, pero la cuenta no hizo más que reflejar lo que todos los chinos saben, lo mal que lo ha hecho el gobierno en materia social y cómo el Congreso ha tenido que reemplazar el rol que le corresponde al presidente de la República en el contexto de la pandemia. Pero además me parece que es machista, porque a los hombres en el pasado se les permitía y ahora, por ser una mujer, se tiene una actitud distinta. Así que yo creo que ella puede seguir en el cargo y no hay ningún problema. Forma parte de la confianza que debe tener en, obviamente, la corporación. Y si cuenta con mayoría de los senadores para seguir presidiendo, puede seguir presidiendo. Uno se pregunta por qué ahora Paula Narváez puede dar vuelta una tendencia que se ha mantenido desde hace 7 meses, cuando la presidenta Bachelet prácticamente la unge como candidata presidencial al apoyarla y no ha podido despegar en las encuestas. Más allá de los, insisto, de las observaciones que uno le puede hacer a los sondeos. Pero esto está abierto porque, sin ir más lejos, hubo vuelcos en las primarias que se realizaron hace poco. Y los resultados no fueron los que vaticinaban los estudios de opinión. Así que si alguien cree que esta primaria la tiene ganada tal o cual candidata o candidato, está profundamente equivocado y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, obviamente, con la candidatura de Paula Narváez para obtener el mejor resultado posible y ganar esa primaria. Finalmente, yo creo que aquí nada está escrito sobre piedra y las campañas, se ha demostrado, tienen un efecto en el resultado. En general, la ciudadanía yo creo que está muy atenta a las distintas opciones y, por tanto, decidirá lo que corresponda cuando tenga que ir a las urnas. El entorno de Paula Narváez ha deslizado críticas en contra de la mesa del partido, que puede haber hecho más hasta ahora. ¿Usted siente que hay una autocrítica ahí? No sé quién, porque las declaraciones de la propia candidata Paula Narváez van en un sentido contrario. La declaración de Pablo Vidal, que es el coordinador general de la campaña, va en un sentido contrario. Entonces, cuando se dice que hay quienes señalan que, yo pregunto, bueno, ¿quién? Y no se me da ningún nombre. Yo me hago cargo de lo que ha dicho Paula Narváez y lo que ha dicho Pablo Vidal sobre esa materia. ¿Una autocrítica se pudo haber hecho más desde la mesa? Mire, yo creo que nosotros siempre tenemos que hacer el mayor esfuerzo para obtener el mejor resultado posible y la verdad es que todo lo que se nos ha solicitado por parte del comando nosotros hemos accedido entusiastamente porque creemos que tenemos un desafío muy importante. Osvaldo Andrade, el exministro, expresidente del partido, también dijo esta semana que muchos de sus entornos, de los entornos, no del militante, de la gente que generalmente vota PS, fue a votar por Boric la semana pasada. ¿Cómo se hacen cargo de esa fuga de votos de alguna manera? ¿O cómo se van a hacer cargo de traerlos de vuelta? Sé que esas personas que tradicionalmente votaban centro-izquierda o PS, ahora están más interesadas o más seducidas por la alternativa de Boric. Con una mejor propuesta, y nosotros creo que somos una mejor alternativa para Chile, porque le insisto, lo que viene por delante es de tal magnitud que se requiere propuestas que se hagan cargo de las transformaciones profundas que necesitan impulsar para enfrentar las desigualdades y erradicar el abuso, para profundizar al mismo tiempo nuestra democracia, pero también con la necesidad de generar condiciones para que, sobre todo, se recupere el empleo, porque las familias lo están pasando muy mal, hay muchas personas que han perdido su trabajo, y ya lo demostró la crisis del 99, puede haber crecimiento económico, pero el empleo se demora mucho más en ser recuperado. De hecho, nosotros tuvimos tasas de desempleo superior al 10% en la crisis asiática. La economía ya estaba creciendo al poco tiempo después, y tuvieron que pasar 5 o 6 años para que se recuperaran las tasas o se redujeran las tasas de desempleo a los niveles pre-crisis. Hace mucho tiempo que la línea de crecimiento de la economía y la línea del empleo no van de la mano. Antes iban casi de forma pareja. Entonces tenemos ahí un desafío enorme para lo que viene por delante. Y en ese sentido,
se requiere obviamente un sector político que esté comprometido con esos cambios profundos, pero que también demuestre capacidad para impulsar la necesidad de que podamos recuperarnos cuanto antes de este episodio tan dramático que hemos vivido con motivo de la pandemia. Boric es un candidato más difícil que Jadwe para enfrentar, considerando que, a ver, puede parecer menos dogmático, aparece más flexible, más moderno también. ¿Es un candidato más difícil, cree usted? A ver, se lo mantengo en un sentido contrario. Yo no he visto peor campaña en el último tiempo que la que hizo Daniel Jadwe. Yo creo que incluso va a quedar en los anales de las campañas desde el 89 en adelante, como de las campañas que fueron menos convocantes, porque finalmente a la gente no le gustó el sectarismo, la exclusión y la descalificación. Pero al mismo tiempo, le quiero señalar que creo que Paula Narváez es una mejor alternativa, e incluso los candidatos y candidatas que van a competir en nuestra primaria, creo que son una mejor alternativa para Chile por lo que representa. Sobre eso, ¿cuáles fueron los errores puntuales de Jadwe para tomar nota? Porque igual sacó 700.000 votos. Sí, pero yo creo que tuvo una actitud sectaria, de descalificación. Se refirió a su competidor, que era parte de la misma coalición, de forma, yo creo que inadecuada. Y aprendamos nosotros de esa lección. Hay quienes están tentados a transformar nuestra primaria en una pelea en el barro. Por el contrario, yo creo que la nuestra tiene que ser una consulta ciudadana, una primaria que se realice con altura de miras. Que el debate sea sobre el proyecto de país, y no las descalificaciones personales. ¿Quién está tentado el entorno de Yana Proboste? No, yo diría que en general, en todas partes siempre hay quienes creen que de esa forma se enfrentan las campañas. Yo creo que por el contrario, aquí se requiere una actitud constructiva y creo que finalmente va a primar un sentido de responsabilidad. Esta tentación es transversal, yo no diría que en tal o cual sector. En todos los partidos tenemos gente que cree que las campañas se enfrentan de esa manera. Yo soy de una lógica distinta y creo que finalmente se va a imponer esa lógica, aprendamos de la lección que nos acaba de dar, los errores cometidos por quien se creía ganador al momento de inscribir esa primaria y bueno, que finalmente perdió. Y creo que le pesó mucho, disculpe que lo diga como un tema de autorreferencia, cuando excluyó a un sector importante de la participación de ese evento democrático. Los vetos. Sin lugar a dudas que le pesó. Ahora, se lo pregunto de otra forma, los flancos de Boric, la gobernabilidad, la falta de experiencia, ¿qué va a diferenciar al candidato que salga de unidad constituyente de la alternativa que hoy día tiene 1 millón de votos en el bolsillo, que fue Bueno, se lo planteo también en un sentido contrario. Nosotros tenemos experiencia y lo que se requiere para el futuro, sobre todo, es compromiso transformador y en ese sentido hay que reconocer los errores cometidos con mucha humildad, pero al mismo tiempo políticas públicas que den resultado. Aquí ya no basta con la intención aquí se requiere de políticas públicas que den resultado. Y por eso me parece que es muy importante que nosotros, demos muestra clara de lo que representamos. Cambios profundos, pero al mismo tiempo con gobernabilidad. ¿Por qué la gente que votó 30 años por decir esa figura que se ha instalado, ¿no?, por la concertación, por la nueva mayoría, debería volver a confiar en la unidad constituyente y no apostar por algo nuevo que aparece con ideas más frescas, seguramente con ideas más acordes a los tiempos, como es Boric? ¿Por qué debería apostar por esas ideas que ya se probaron durante 30 años? Yo creo que hay que hacer un balance siempre justo del pasado. Hubo aciertos muy importantes en lo que fueron los gobiernos democráticos, con las restricciones de la actual Constitución, que recién ahora vamos a cambiar. Y también se cometieron errores. Creo que esos errores tienen que ser asumidos y corregidos. Pero señalar que durante todo este periodo, insisto, con las restricciones de la Constitución actual, no se hizo nada para que Chile mejorara su calidad de vida, no corresponde a un análisis adecuado de la realidad. Le doy un solo dato. Durante 16 años, más que la mitad de estos famosos 30 años, los gobiernos democráticos, pese a ganar en las urnas, no podían siquiera aprobar una ley ordinaria. Álvaro, ¿usted se acuerda que había senadores designados en Chile? Sí, me acuerdo. Los 3 primeros gobiernos democráticos ganaron en las urnas la elección presidencial y la parlamentaria. Pero producto del legado de esta Constitución, ni siquiera podían aprobar una ley ordinaria porque el Senado tenía minoría, pese a que en las urnas habían dicho algo distinto. Y le podría citar otro ejemplo, respecto de los altos quórum de las leyes orgánicas constitucionales, todas impuestas en dictadura y que son muy difíciles de cambiar, el sistema binominal que recién lo vinimos a reemplazar durante la segunda administración de la presidenta Bachelet, es decir, desmantelar la herencia, el legado autoritario contenido en la Constitución ha sido muy difícil. Ha habido reformas importantes, pero
finalmente aquí lo que se requería y lo que se requiere es una nueva constitución para librarnos de esa camisa de fuerza. Y eso hoy es posible gracias a la movilización ciudadana. Por lo tanto, a mí no me cabe duda que el próximo gobierno va a tener algo muy importante, mayor libertad, no para hacer lo que se le ocurra, mayor libertad para poder implementar la voluntad popular, la voluntad soberana expresada en las urnas. Algo que lamentablemente hasta ahora ha sido muy difícil por los distintos gobiernos, producto de la serie de cerrojos que establece la Constitución actual. Senador, ¿cómo juega hoy el PS la Convención Constitucional, donde parece que el eje se ha corrido hacia el Frente Amplio? No solamente en la elección de la mesa, sino que también en la articulación de los acuerdos que han salido hasta ahora. Y sobre la marcha le pregunto también si le preocupa lo que muchos han planteado en el fondo de que en estas 3 semanas de trabajo prácticamente se han ido en discusiones, en polémicas, en declaraciones que finalmente no van a tener un correlato en la legislación, sino que son más bien declaraciones de intenciones. ¿Le preocupa ese clima y el papel del PS ahí en la convención? Bueno, nosotros tenemos la bancada más grande de todos los partidos políticos, elegimos 15 convencionales, incluso se ha sumado ahora una convencional independiente. Nuestros convencionales votaron en primera vuelta con entusiasmo por Elisa Loncón, quien fue elegida. Somos la única bancada que votó toda por esa opción. Y obviamente, claro, se ha generado un clima de una convención que recién se está instalando. Démosle tiempo para su trabajo. Ahora lo importante es que se cumpla con el mandato. ¿Y cuál es el mandato? Redactar una nueva constitución para Chile. Yo espero obviamente que este proceso se desarrolle de manera exitosa, porque por primera vez en nuestra historia se puede desarrollar un proceso constituyente con participación ciudadana. Es una gran oportunidad. Así que espero que todos los actores estén a la altura de lo que representa ese desafío y que podamos tener una constitución que sea un factor de unidad y no un factor de división, como ocurre con la constitución actual. Y va a haber una mirada respecto a aquellos aspectos que la convención está analizando, donde hay algunos que dicen no tiene atribuciones, la declaración de los presos del 18 de octubre en adelante, esta comisión de verdad, reparación histórica. Es que yo no dramatizaría al respecto, porque el mandato es redactar una nueva constitución. Por definición, todos los mandatarios quienes hemos sido elegidos democráticamente, tenemos un mandato acotado, porque la soberanía reside en el pueblo, y por tanto nadie tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera. Y el mandato que tiene la Convención es para redactar una nueva Constitución. Pueden realizar pronunciamientos respecto a otros temas. Bueno, lo mismo ocurre con el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados y el Senado tienen proyectos de acuerdo y proyectos de resolución, en donde se señala que algo que, por ejemplo, no puede ser resuelto por ley, pero que debe resolver el presidente de la República, bueno, se le solicita al presidente hacerse cargo de un tema. Y el presidente verá si escucha o no escucha. Este presidente escucha muy poco. Y por tanto existen instrumentos dentro de nuestro marco jurídico vigente para que, más allá de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados y el Senado, se pueda expresar la voluntad de ambas corporaciones. Entonces, si la Convención quiere hacer una declaración, eso es el equivalente al proyecto de acuerdo del Senado o al proyecto de resolución de la Cámara de Diputados, que no son vinculantes. No hay que dramatizar, dice usted. No. Ahora, ¿qué es lo vinculante? ¿Y cuándo va a ser vinculante lo que decía la Convención? En el plebiscito ratificatorio. Porque no olvidemos que el proceso está regulado de tal manera que la Convención propone un texto y es el pueblo el que decide. Y por cierto, si triunfa la opción apruebo, ahí entonces es vinculante lo resuelto por la Convención. Yo espero que así sea, espero que esta sea una buena Constitución y que por tanto cuente con un enorme respaldo en el plebiscito de salida, como se ha denominado, que es el plebiscito ratificatorio. Senador, finalmente, ¿por qué Paula Narváez es mejor que Jasna Proboste? Yo creo que lo que representa desde el punto de vista de las ideas, en su programa, Paula Narváez da cuenta de lo que necesita nuestro país. Y por eso sugiero incluso echarle un vistazo al programa que anunciaba Paula Narváez. Sin ir más lejos, parte importante de las ideas ya fueron copiadas. ¿Quién las copió? No, le quiero decir, lo digo constructivamente, fueron incorporadas por las candidaturas que compitieron en las primarias hace poco. Y lo último que le quiero señalar, porque estamos hablando mucho de lo que ocurre en la oposición, y yo espero que tengamos capacidad para construir mayoría, para cambiar Chile. Que no nos olvidemos que el peor drama que puede tener Chile es que siga gobernando Sebastián. Un Sebastián por otro Sebastián no hace la diferencia. Es más de lo mismo y todos sabemos el drama que ha representado para nuestro país el pésimo gobierno del presidente Piñera. ¿No le cree cuando él dice que es independiente, Sichel? Es que lo conozco. Así que le puedo señalar que representa una línea de continuidad absoluta
con lo que es el actual gobierno. Sin ir más lejos, porque ahora hablamos de los mínimos comunes que recién están llegando a la gente gracias al trabajo que se hizo en el Congreso, particularmente en el Senado. Ya yo hago un reconocimiento al trabajo de la presidenta del Senado. Pues bien, cuando empezamos a discutir cómo proteger a la gente en el contexto de la pandemia, ¿quiénes fueron los más duros? Los que se opusieron a aumentar el monto del IFE, los que estaban con el puño cerrado para no entregar recursos. Bueno, el exministro Briones y el exministro Sichel. Hubo otros ministros que estaban en una actitud distinta. Sebastián Piñera se la jugó por los que estaban en la lógica de no proteger adecuadamente a las personas. Y ahí estuvo el exministro Sichel. Por eso entiendo que es de toda lógica que se ganó el corazón del presidente Piñera y fue finalmente su candidato en la primaria. Cuando dice lo conozco, ¿se remite a las épocas en que él era ADC? Lo conozco de hace mucho tiempo. Ya. Sí. ¿Y no le cree, no confía en él? Insisto, representa más de lo mismo. Perfecto, senador Elizalde, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Que esté muy bien, buenos días. Y es momento de nuestros columnistas, el análisis de una semana muy movida. Ya estamos con Cristian Bofill, Gonzalo Miller, Alfredo Lloñant y Pía Mundaca. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Quiero partir con Pía y tu mirada respecto a lo que ha pasado esta semana con las definiciones. Yana Proboste el día viernes finalmente se transforma en la candidata presidencial de la ADC. Esa misma tarde ya se confirma que va a haber una primaria, no sabemos los detalles y entramos ya en materia con eso. Partimos directo al terreno político. Yo mantengo lo que dije el domingo pasado después de las primarias. Creo que el escenario político hoy día en Chile es absolutamente abierto. Todo puede pasar, lo cual me parece que es una buena noticia. Creo que el resultado de las primarias nos muestra también que pueden haber cambios en virtud de cómo sea el desempeño de los candidatos durante los debates, entrevistas, propuestas programáticas, que eso yo creo que ahí hay algo que capturar y explotar. Respecto al lanzamiento de Yana Proboste, no llama tanto la atención. Sabíamos que iba a pasar, que iba a entrar al escenario. Lamento, eso sí, que la centroizquierda haya desaprovechado la oportunidad de tener unas primarias legales que les hubiese permitido salir a mostrar al país cuál es su proyecto de futuro, cuáles son las ideas para construir nuestro país de aquí en adelante. Pero destaco un par de cosas respecto al lanzamiento de Yana Proboste. Lo primero es que creo que ella personalmente, ella tiene muy buenos atributos para enfrentar la carrera presidencial, que los ha sabido explotar bien. Yo creo que hoy día hay una prevalencia de los atributos personales muy relevante en la discusión política. Sebastián Sichel y Gabriel Boric, por su parte, han hecho lo mismo respecto a sus atributos. Yo creo que esto marca como una característica especial. Cuando Yana Proboste en su discurso del día viernes dice: soy parte de los 8 de cada 10 chilenos que no tuvo más que el cariño de su familia, sus amigos y el esfuerzo personal. Yo creo que esa es una frase muy potente que solo la puede entender quienes son 8 de esos cada 10 chilenos. Sin embargo, destacando sus atributos personales, ella llega tarde a la carrera presidencial y hoy día es muy importante ver qué ideas va a ofrecer y que podamos tener una discusión programática. Entiendo que esas ideas hoy día no están sobre la mesa porque acaba de presentarse en su carrera el día viernes, pero me gustaría que eso esté pronto y que podamos tener una muy buena discusión programática para nuestro país. Cristian Bofill, ¿llega tarde Yana Proboste? ¿Cómo sacude el tablero presidencial? Yo creo que no solo llega tarde, esto no quiere decir que obviamente las cosas no cambien en los próximos meses, como es una cosa que me extrañó mucho, teniendo en cuenta lo buena política que es. Ella hizo algo que es muy importante en política. Ella desperdició su momento. Ella tuvo un momento en que básicamente era considerada la persona que era la persona adecuada en el momento correcto, cuando el país estaba polarizado entre Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. De hecho, ella apostó a que los dos ganaban la elección. Ella no se lanzó, esperó, se enredó y al enredarse le salió un adversario formidable al frente, que es Gabriel Boric. Gabriel Boric se llevó gran parte de la votación de la base socialista. Ella apostaba a ser una persona que desde la centroizquierda, digamos, captara voto de izquierda y voto de centro, viendo por un lado a Lavín más apegado a la derecha y a Boric, y yo creo que Boric le capturó eso. Yo creo que ella está. Hay una columna que hizo Jorge Chauson diciendo que ella está en la cuerda floja. Vale decir, ella no se puede mover mucho
ni para la izquierda, ni para el centro, tiene que mantenerse ahí. Yo creo que ella tenía todo en su momento para ser la favorita en este minuto, y si bien su campaña, nadie puede decir que su campaña, digamos, va a ser un fracaso o un éxito, yo creo que claramente ella ya no es lo que en la democracia cristiana llamaban la esperanza blanca, no es la favorita. Creo que para ella va a ser mucho más difícil de lo que habría sido si en su momento yo hubiera tomado la decisión de hacer primarias y de participar en las primarias legales. Alfredo Yañán, ¿pasó el momento de Yasna Proboste ya? No lo sé, todo lo que puedo constatar es de que todavía se está viviendo e intentando salir de esa noche fatídica del 19 de mayo en donde se produjo el principal bochorno que yo recuerdo por lo menos desde el retorno a la transición, que fue la no inscripción de primarias por parte de los partidos de unidad constituyente. La noche de los vetos. Exactamente. Efectivamente se está en una carrera contra el tiempo. Yasna Proboste tiene que recuperar el tiempo perdido. Nadie sabe si lo va a lograr, y si lo logra será un éxito. Pero al mismo tiempo a mí me parece importante tratar de ver más allá de las candidaturas presidenciales, ¿eh? Detrás de todo lo que está ocurriendo están también las campañas parlamentarias operando. Sí. Y esto es bien importante comprenderlo, porque el conjunto de decisiones que vamos a comenzar a constatar a partir de ahora no solo tienen que ver con las candidaturas presidenciales, sino con las candidaturas a diputados y senadores, que además hay varios datos de contexto que hay que tomar en consideración. Tan solo en la Cámara de Diputados se liberan 33 cupos. 33 diputados por razones legales no pueden ir a la reelección. 33 cupos menos, para decir 33 incumbentes que se retiran. Si a eso le agregamos a aquellos diputados que por las decisiones que fuesen van a decidir no ir, o porque temen perder, o porque tienen otro tipo de proyectos, yo en lo personal calculo que la mitad de la Cámara de Diputados se va a renovar, lo cual abre un espacio muy considerable para los partidos políticos. Bueno, tanto es así, y tan importante va a ser tomar en consideración la conducta de los partidos a la hora de conformar listas parlamentarias, que ya dejó de ser un rumor que el Partido Comunista estaría seriamente considerando la posibilidad de armar una lista parlamentaria propia, sin el Frente Amplio. Yo mismo estuve mirando los números y efectivamente, en materia de electividad, al PC debería irle mejor junto a los otros partidos que están con él, como por ejemplo el partido de Mulet, debería tener mejor electividad que en alianza con el Frente Amplio. Eso significa entonces que la parlamentaria a escala de izquierdas se fractura. Sí, ahora aprovechando, pese a que el partido Jadwe sacó 700.000 votos, la mejor performance del PC en su historia, ¿eso podría potenciar las cartas parlamentarias del PC y obligarlo o permitirle ir por separado? Eso es, porque la unión orgánica en una misma lista con el Frente Amplio pudiese no terminar favoreciendo al PC, porque el Frente Amplio es más, ¿no? Es una cuestión casi mecánica y de arrastre. Sí. Gonzalo Miller, Yasna Proboste puede tomar ese voto de centro que había quedado un poco huérfano, que tal vez tomó Sichel, que algo de Boric seguramente también tomó, ese voto de centro, ese centro que se achicó con los resultados de la primaria del domingo pasado. Yo creo que esa es su aspiración, ¿no? Ese es su... Y yo estoy de acuerdo con Cristian, ese era lo que tenía como el momento, el diseño original, ¿no? En el momento, la primera impulso cuando decidió, dijo, mira, puede ser que sea candidata presidencial, yo creo que tenía eso en mente. Ahora, yo creo que hay un elemento estructural que nos han demostrado las primarias en las últimas dos elecciones, que hemos asumido como incertidumbre o resultados que cambian en el último momento. Y yo creo que ponerle un nombre que es que estamos conviviendo, hay un electorado analógico y hay un electorado digital. Sí. El electorado analógico es el que está mirando Yasna, ¿no? Decirle, mira, que hay un espacio en el centro porque hay un candidato más a la izquierda y un candidato más a la derecha, y eso me puede dar a mí una oportunidad. En cambio, para el electorado digital no existe izquierda y derecha, y se mueven. Y lo vimos así, como hubo gente que tradicionalmente, analógicamente diríamos, si alguien es de derecha, solo participa en la primaria de la derecha. Pero mucha gente fue a participar a otra primaria. ¿Por qué? Porque quería ser incidente en ese resultado.
puede ser, y es algo que tiene que tener muy atento Yanna Proboste, que es la favorita. Resulta que 2 de los favoritos de las otras primarias no pasaron. Ella, que es la favorita de esta primaria, si es que termina cuadrando como primaria, es de que hay mucha gente que puede ir a votar a esa primaria no para favorecer a alguien, sino para que alguien no sea candidato. ¿Ah? Eso se expresó así. De hecho, los pronósticos, para poder darle una dimensión, es que 2 millones de personas votaron bastante tradicionalmente en las primarias, en las 2 primarias legales que se hicieron. Sí. Y 1 millón entró con otros códigos, desde cosas más simples, ¿no? El electorado tradicional chileno va a votar en la mañana. Ahí Alfredo me va a ratificar o no. Y resulta que aquí lo que vimos es una gran cantidad de jóvenes que fueron a votar digitalmente a las 5:30, faltaban 20 minutos, estaban haciendo la cola, pero fueron incidentes en el resultado. Absolutamente sí. Muy ¿Y hay votos prestados ahí, Gonzalo? Gente que fue a votar, por ejemplo, para que no saliera Jadwe. Bueno, ese es un dato, y yo creo que ahí yo creo que confluyen distintas vertientes. Siempre hay que distinguir, a pesar de que no siempre es fácil distinguir. Pero yo creo que había un voto anticomunista, sí, lo había, y había gente que se movilizó para eso. También hay un voto de que veía a Jadwe como alguien contracultural para lo que era el Frente Amplio y para lo que eran los movimientos como feministas y otros. ¿Por qué? Porque su liderazgo era muy frontal, muy confrontacional, y había tenido escenas complejas, ¿no? Con periodistas como Mónica Pérez o Mónica Rincón, y eso yo creo que fue como que era contracultural, no digo anticomunista, no les daba lo mismo que fuera comunista, era contracultural su liderazgo respecto de liderazgos más de acuerdo, más colaborativo. Muy patriarcal. Así pareciera. Entonces, así parece, Gonzalo. O sea, es que yo no lo puedo jugar a ese liderazgo. Jadwe, como alguien patriarcal, tendría que hacerse cargo, porque yo lo escuché en el último debate hacer el esfuerzo, ¿no?, de decir todas, todos y todes, y resulta que eso parece que no se lo creyó nadie. Parecía medio forzoso, ¿no? Porque yo lo que sí estoy de acuerdo es que era un liderazgo excluyente, sí, no inclusivo. ¿Ah? Si era o no era patriarcal, ya es un... Pía lo tiene más claro, parece, ¿no? Bueno, es que lo dije también cuando analizamos las elecciones el domingo. Yo creo que el desempeño de Daniel Jadwe en las últimas semanas mostró las características más negativas del liderazgo masculino clásico. Y para mí fue evidente en su despliegue, da lo mismo que se haya dicho todos, todas y todes, sino que la forma en la cual él se sentía el dueño de la verdad, una relación bastante vertical frente a los demás, en comparación con Gabriel Boric, que mostró todo lo contrario en sus atributos y en su capacidad de diálogo. Y para mí eso son características, insisto, propias de un tipo de liderazgo que pueden ejercer no solo hombres, también mujeres, pero son características asociadas a lo masculino y que a mi parecer hoy día son menos efectivas para los tiempos complejos que vivimos. El peor candidato desde el 89, dijo recién Álvaro Elizalde, Cristian Buffil. Sí, yo creo que él da la impresión que en las últimas 2 semanas, 3 semanas, porque hay que recalcar que el fenómeno Boric es un fenómeno de 2 o 3 semanas. Ahí él realmente logra esa votación inesperada, en gran parte lo logra por los errores de Jadwe. Da la impresión que Jadwe tenía un comité de enemigos en las últimas 3 semanas, digamos, y siguió las instrucciones de ese comité. Ahora, yo creo también que mostró la candidatura de Jadwe que hay fisuras importantes dentro del propio Partido Comunista que se vieron en el discurso que él hizo ese día. Y también estoy de acuerdo con Alfredo de que está pasando algo fuerte entre el Frente Amplio y el PC, y creo que se refleja sobre todo en lo que está pasando en la Convención Constituyente. En la Convención Constituyente hemos visto 2 votaciones importantes en que han votado por separado. A mí me da la impresión de que el Frente Amplio, al final, estratégicamente estoy hablando, quiere copar un lugar como el que ha tenido tradicionalmente en las últimas décadas el Partido Socialista en Chile, y quiere volver a dejar reducido al PC al 5%, digamos, que ha tenido desde el 89. A mí me da la impresión de que si la victoria de Boric fue sobre todo una victoria anti-Jadwe, me parece muy difícil que eso se pueda pegar de nuevo. Tía, ¿querías decir algo? Sí, solo agregar algo breve, que yo creo que
no me gustaría explicar la victoria y la cantidad de votos que tuvo Gabriel Boric el domingo como una victoria anti-Jadwe. Si uno ve las cifras, en comparación, por ejemplo, con la votación que tuvo Beatriz Sánchez en la primera vuelta, la relación es bastante directa. Entonces, puede ser perfectamente que Gabriel Boric haya reactivado un electorado del Frente Amplio en la elección anterior y que lo mantiene fidelizado en tiempos donde tener un electorado fiel no es tan fácil. Sí, pero los hechos te muestran otra cosa. Los hechos te muestran que el crecimiento de Boric es proporcional a los errores que fue cometiendo Jadwe, al cambio de tono de Jadwe y al cambio de tono del propio Boric. Boric entró a esta primaria como un sparring y eso se notó mucho en el primer debate, donde básicamente no pedía perdón cada vez que discrepaba un poco de Jadwe. No hay que olvidarse que Gabriel Boric no tenía las 17.000 firmas que le faltaban 3 días antes. Sí. Siempre se dijo, a mí no me consta, que fue el PC el que descargó esos votos ahí, en 3 días. No estoy quitándole ningún mérito a Gabriel Boric, pero sin duda su votación está muy influida por un voto anti-Jadwe. Yo creo que eso los hechos lo demuestran. Yo creo que para todos los candidatos, yo estoy de acuerdo con Pía, que el gran voto de Gabriel Boric es propio, ¿no? Y obviamente que son personas que se definieron en función de errores y aciertos de uno y otro. Yo creo que el gran acierto de Gabriel Boric fue ser el mejor contraste de Daniel Jadwe. Y capitalizó eso, lo capitalizó muy bien. Pero que hubo gente que votó por distintas motivaciones. Sí, yo creo que el grueso de la votación de Boric es propia. Es una votación que quiere avanzar con él y eso lo va a ratificar. Pero desconocer de que hay otras vertientes también me parece un error. Digamos, hay gente que fue a votar por Boric básicamente para frenar a Jadwe, desde la comunidad judía que se movilizó para eso, a distintos referentes de derecha que se movilizaron, el republicano llamaban a votar por Boric para frenar a Jadwe. Entonces, yo creo que todo eso no es tan incidente en el resultado. Yo creo que podría haber ganado quizá igual Gabriel Boric, pero estuvieron presentes y yo creo que es lo que magnificó la diferencia. Sí, cortito, Cristian, para darle la palabra. Solo quiero insistir en un punto. Yo creo que las últimas 3 semanas él logró capitalizar bien los errores de Jadwe. No digo que los votos de él no sean propios, pero yo tengo serias dudas que lo hubiera tenido ese resultado sin el comportamiento que tuvo Jadwe. Los errores no forzados, los autogoles. Alfredo Yonal, ¿están inflados las votaciones de Sichel y Boric? ¿Hay que mirarlo con lupa? ¿O Boric ya tiene ese millón de votos en la mochila? No, yo creo que la persona que recibe 1 millón de votos tiende a beneficiarse de una fidelización. Por mucho que una parte de esa votación sea de la periferia socialista, yo creo que eso fideliza. Decir otra cosa es francamente, creo yo, faltar a la verdad y hacer un atentado al realismo. Yo quiero defender en una parte la campaña de Jadwe. La campaña de Jadwe tenía una racionalidad. Y yo creo que esa racionalidad se empezó a romper cuando termina el primer debate. Yo creo que ahí ese es el momento de inflexión. El debate buena onda, fin, ese tipo de cosas. El choque de globos, dijeron. Claro. ¿Por qué? Porque la campaña de Jadwe fue profundamente identitaria, de cultura, de izquierda, explícita, con códigos antiguos. La franja se veía. No, estoy hablando fundamentalmente de la franja. Eso funciona, y funciona muy bien, cuando no votan 1.700.000 personas. Claro. Eso te funciona cuando vota menos gente. Pero cuando te entra a votar, y ahí es donde creo que Jadwe comete el primer error, cuando se empieza a notar en el ambiente que la primaria de Apruebo Dignidad está agarrando vuelo, yo creo que eso lo lee Jadwe, probablemente su entorno también, y se comienzan a desesperar. De hecho, empieza la preocupación y empiezan a generar una campaña mucho más ruda, dura, de fidelización del electorado propio, pero al mismo tiempo de polarización. Bueno, y terminamos con el resultado que conocemos. Y quiero agregar un segundo elemento más. Yo creo que de verdad fue absolutamente letal el error que cometió Daniel Jadwe del Partido Comunista en no haber incorporado en esa noche fatídica a Pablo Narváez dentro de la primaria. Porque probablemente ganaba Jadwe. Con esos votos de Narváez yéndose en vez de donde Sí. Boric. Solo un punto de lo que tú decías, Alfredo. Me tocó estar esa tarde-noche en Gorbea, en el comando de Jadwe, y fue muy... Había un ambiente, diría yo, de cierto triunfalismo, hasta el minuto en que le comunican a los dirigentes, yo estaba cerca de Lautaro Carmona, que había una participación altísima. Cuando empiezan a saber, por ejemplo, de las mesas en la región metropolitana, en el sur, en fin,
y comienzan a proyectar que la participación iba a superar con creces lo que ellos pensaban, y ahí se les desordena el panorama, y ese fue el punto de inflexión. Yo creo que lo que dice Alfredo queda bastante claro cuando Daniel Jadwe pierde y da su discurso, que es un discurso muy de nicho, muy a la cultura de izquierda, un poco críptico. Hay que entender cómo funciona ese mundo para poder entender qué mensajes quería dar él, versus Gabriel Boric, que sale a hablarle a Chile y al futuro, que yo creo que esa fue una línea argumentativa que se mantuvo en las últimas 2 semanas, porque yo comparto contigo, Cristian, que la campaña partió testimonial, pero en las últimas semanas agarró vuelo por distintos motivos, pero eso también demuestra que esta carrera no está ganada y que todo puede pasar al final del día. Claro, vuelvo a la incertidumbre porque esta era una primaria que la estimación quieren votar 2 millones de personas. 1.100.000. La estimación generosa. La más generosa puede ser, pero la estimación andaba en torno a las 2 millones de personas 2 semanas antes. Y los distintos eventos de la dinámica de la propia primaria provocaron interés. El rating del segundo debate, de los segundos debates, de ambos, altos para ser debates presidenciales, bastante altos, generaron atención. Y lo segundo es que yo no sé si decir los errores de Jadwe, porque Jadwe se desplegó de su programa. Haber mostrado su programa no fue un error, digamos, era su programa, que iba a hacer, no lo podía esconder. O sea, los atributos de carácter que describe Pía, esos atributos de carácter son los que lo habían llevado hasta ahí también. O sea, tampoco lo iba a esconder, no iba a empezar a sonreír más de la cuenta. Yo por eso no lo pondría el rótulo de errores. Errores en cuanto al rendimiento electoral, sin duda, porque terminaron movilizando y generando interés en muchas otras personas. Es decir, las primarias salieron del ámbito natural de ser primarias de bloques para elegir candidatos de ese bloque a ser de interés. Si por algo votaron 44%, entre el 40 y el 44% de quienes van a tomar la definición en noviembre, de la expectativa de noviembre. O sea, votó muchísimo más gente que la de los partidos, muchísimo más que las coaliciones, y en eso el voto de nuevo, el electorado digital, entró con mucha fuerza y se repartió además no homogéneamente, se repartió muy concentradamente y benefició a Sichel y a Boric. Te voy a preguntar por Sichel, pero antes vamos con Roberto Carrasco, que está en este minuto con Paula Narváez, otra de las protagonistas de esta semana. ¿Cómo estás, Roberto? Exacto, Álvaro, gusto saludarte, muy buenos días. Estamos con la candidata del Partido Socialista, del Partido Liberal, el Partido Nuevo Trato, Paula Narváez. Le agradecemos la gentileza. Paula, bueno, ¿cómo se ve el panorama ahora de cara a estas primarias convencionales en estas semanas que me imagino van a ser muy intensas, y ahora también con la irrupción y la confirmación de Jasna Proboste como candidata? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, un saludo a quienes están en el estudio y a quienes nos ven a través de Canal 13. Decirles que, bueno, yo estoy muy contenta, nuestro equipo y nuestra campaña, nuestra candidatura está muy contenta, porque este había sido un llamado, una invitación fraterna que habíamos hecho hace ya tanto tiempo, de poder tener primarias ciudadanas para poder debatir de cara al país y, por supuesto, para cumplir con un principio básico en la democracia, que es que las personas participen en las decisiones. Así es que las próximas semanas se ven claramente como oportunidad para dar a conocer cuáles son nuestras ideas y propuestas que nosotros ya tenemos estructuradas, sistematizadas en bases programáticas, recorrer el país a partir de esto y prepararnos para esa consulta ciudadana que será en las próximas semanas. ¿Cómo espera que se dé en este caso la organización? Ustedes no tienen, en este caso, mayor injerencia, son los presidentes de partidos, pero principalmente lo que respecta, por ejemplo, a la acomoda más que sea a través de Internet, que sea presencial esta votación, y las fechas también que se están barajando, se habla incluso del 14 y 21. Mire, habiendo ya logrado el acuerdo entre los partidos a tener una primaria, creo que eso es lo más importante. La modalidad de esa primaria, si ya es digital o es presencial, es algo que de verdad tienen que resolver los partidos en las próximas horas. Yo me adapto a cualquiera de esos escenarios, porque lo que me interesaba y me sigue interesando es que la gente pueda ser quien decida quién es la candidata o candidato. ¿Qué espera también de los contrincantes que se pueda dar de cara a estas elecciones de unidad constituyente? Principalmente hablo, por ejemplo, Carlos Maldonado, se habla también de algún candidato posiblemente del PRO. ¿Cómo ve esa pelea, esa discusión de cara a lo que vaya a ser esta elección? ¿Espera también que quizás haya algún debate? ¿Cómo se pueden ir enfrascando estas ideas entre ustedes? Bueno, bienvenidos todos y todas, primero, a participar de este espacio de la unidad constituyente y del progresismo. Así es que si hay más candidatos, creo que es una enorme oportunidad, me parece muy bien
también. Y bueno, y en realidad lo que tenemos que hacer ahora es pensar, ojalá, en debatir. Así que si hay debates televisados o debates radiales, ojalá podamos hacer alguno en regiones. Me gustaría un debate de cara a las regiones, porque creemos que la descentralización y la regionalización en Chile hoy día es muy importante como parte de las reivindicaciones que hay desde los territorios. Lo último, y volviendo un poco al tema que hablábamos anteriormente, ¿usted cree desde su postura que Jasna Proboste debería enfocarse netamente en esta candidatura y dejar, por ejemplo, la presidencia del Senado, o eso no debería hacerse? No, yo creo que es algo que ella tiene que decidir, o sea, es un tema que es absolutamente de su injerencia, no es algo en lo que yo me vaya a involucrar. Muchas gracias. Roberto. Ahí teníamos entonces a la candidata del Partido Socialista, del Partido Nuevo Trato. Sí, te escucho, Álvaro. Roberto, solamente si le podemos preguntar por el PPD, que ayer reafirmó su apoyo, pero con bastantes matices, ¿no? Algunos, como el senador Quintana, pidió libertad de acción. De hecho, durante la semana varios le pidieron que se bajara. Ese apoyo del PPD, si le parece, si es frágil o es sólido a esta altura. Sí, Álvaro Pachi me pregunta desde el estudio, candidata, principalmente, ayer hubo un Consejo Nacional del PPD en donde se reafirmó la postura de ellos como partido de que van a ir a apoyar su candidatura. Pero también está, por ejemplo, otros candidatos, principalmente parlamentarios del PPD, que han comentado que ellos se van a ir con Jasna Proboste y piden libertad en el partido. ¿Cómo ve esa postura principalmente del partido? Mire, ese es un tema interno del Partido por la Democracia. Yo valoro absolutamente la ratificación por parte del Consejo Nacional del PPD, como también lo hizo la Mesa Directiva Nacional. Pueden haber otras voces, pueden haber otras opiniones. Esto es libertad, es democracia. Evidentemente, yo estoy muy contenta con el apoyo que el Partido por la Democracia me ha dado en el territorio. Lo veo en alcaldes, lo veo en concejales, lo veo en dirigentes sociales más ligados a la base del Partido por la Democracia, y por lo tanto me quedo con todos aquellos que quieran formar parte de este proyecto, que lo hacen con alegría y con compromiso, y quienes no se sientan convocados, bueno, tienen que hacer uso, ¿no es cierto?, de su libertad. ¿Tiene algunas palabras, lo último, con respecto a lo de Andrea Parra, por ejemplo, que Andrea Parra, diputada del PPD, que en su momento estaba en su campaña y posteriormente ahora dijo abiertamente que va a votar por Jasna? Bueno, lo mismo, forma parte de su opinión y de la libertad, ¿no es cierto?, para decidir, y si ella se siente más cómoda en el espacio con la democracia cristiana, bueno, será que se siente más cómoda con la candidata de la democracia cristiana. Muchas gracias, candidata. Ahí teníamos entonces a Paula Narváez, las declaraciones, Álvaro, con respecto a lo que va a ser esta candidatura, estas primarias convencionales, otros le llaman consulta ciudadana, pero en definitiva vamos a ver cómo se va a ir desarrollando durante las próximas horas. Hoy hay reunión por parte de los presidentes de los partidos para ir delineando el tema de las fechas. Escuchábamos anteriormente a Álvaro Elizalde, se habla del 14, 15 o bien el 21 de agosto, pensando en que el 23 vence el plazo para inscribirse en la primera vuelta. Roberto Carrasco, muchísimas gracias por ese contacto con Paula Narváez. Y es un tema lo que plantea la candidata y lo que plantea también Roberto. Hay un montón de situaciones técnicas electorales, el padrón, la confección de los votos. El 21 de agosto parece ser muy encima, ¿no, Alfredo Yoñant? Sí, porque este es un acto, estrictamente hablando, este es un acto entre privados. Sí. En donde aquí CERVEL no va a tener ninguna participación, y lo que pueden hacer los partidos que están interesados en organizar esta consulta ciudadana es utilizar el padrón que fue público y obligatoriamente entregado a los partidos, por ejemplo, el padrón de las primarias. Lo que no puede ocurrir, pero se entrega ahí, de hecho ya lo debiesen tener, me imagino, el padrón completo, pero no filtrado. Eso es lo que CERVEL no puede hacer, no lo va a hacer. ¿Cómo lo hace con las militancias? No, porque hay una reserva constitucional respecto de quiénes son militantes y quiénes no. Al entregar un padrón, hipotéticamente, al entregar un padrón filtrado, digamos, si uno está diciendo las personas que no están allí son militantes de partido. Claro. Es decir, no corresponde hacerlo. ¿No? Es decir, eso no va a ocurrir. Es decir, CERVEL es de las pocas instituciones públicas que ha quedando en pie con un alto prestigio y no puede ser sometido a un riesgo de estas proporciones. No va a ocurrir. ¿Y qué otra complejidad técnica se ve en una primera mirada respecto a esto, que ya está mutando de electrónico a presencial, considerando lo electrónico? Bueno, de hecho, la primera dificultad es tomar rápidamente una definición de si es presencial o digital. Primera decisión. Si es digital, hay que hacerse cargo de varios problemas que han habido en votaciones de ese tipo. Yo les quiero recordar que incluso la CUT tuvo un problema con su votación electrónica. Ese fue, hasta donde yo recuerdo, el último ejemplo
de dificultad. Al mismo tiempo, por lo que he leído en el diario, ha surgido una idea que yo considero bien interesante, dicho sea de paso, hacer una votación digital, pero a través de la clave única. Eso es interesante porque eso es un mecanismo que entrega mucha seguridad en la autenticación del elector. Es una idea que uno Sí, pero que efectivamente podría pero explorar. Pero tiene base de datos de la dificultades clave muy pública. grandes una ¿Qué cosa? nueva primaria. Tiene, la legitimidad de una primaria que no es legal es complicada en la medida en que, por ejemplo, no tiene franja. Ah, bueno. Al no tener franja, tú ya tienes un poder de convocatoria inferior. Mucho menos Y yo visibilidad. creo que es muy complicado armarla, van a tener que armarla de alguna forma, pero claramente, y vuelvo al tema del momento, el momento eran esas primarias, donde hubo franja, donde hubo, no sé cómo lo van a hacer, además el plazo es bastante Muy apretado. moderado. Ahora yo sí quiero saludar la perseverancia de Paula Narváez. Paula Narváez debería estar en la lona hace mucho rato, porque desde su partido, desde el hombre más influyente del PPD, que es Guido Girardi, ni hablar de la democracia cristiana, trataron de sacarla del juego, y ella ha demostrado una perseverancia bastante impresionante. O sea, a mí si hubiera tenido que apostar hace un mes, si ella lograba algún tipo de primaria con Yarna Proboste, yo habría apostado que no lo lograba. Sí, incluso a principios de semana. Gonzalo, ¿querías decir algo sobre, Sí, sobre el mecanismo? Sobre los mecanismos, porque en otras ocasiones, por ejemplo, el CERVEL ha prestado observadores. Algo que le dé alguna mínima garantía Son también. eventos formales. Esos ¿Ah? son eventos formales. Yo lo estoy diciendo, pero aquí quedaron en una situación donde no es solamente técnica, sino que lo que está afectado es, cuando hablamos del padrón, de quiénes pueden y quiénes no pueden votar y cómo contabilizar eso, estamos hablando de la legitimidad de la propia elección. Esa es la que queda ahí enredada. Entonces, yo creo que es valioso, igual que existan estas primarias, el CERVEL o algún organismo podría dar algún tipo de observación, ¿no?, de garantía de que las personas que están votando ahí son las que dicen. Lo de la clave única, claro, pero la base de datos de la clave única yo creo que es igual de valiosa que la del CERVEL. No creo que se la vayan a pasar a un partido para que la administre de manera autónoma, o tendrían que, los plazos no creo que den para poder administrarla de manera conjunta. Pero metiendo al fondo en lo político, porque al final este es el mecanismo y el mecanismo de su complejidad. Yo creo que ahora lo que hemos visto en estos días se está alineando con mucha fuerza a lo que dijo Alfredo y que yo comparto, que los parlamentarios están viendo su propia elección. No es casualidad que los diputados del PPD digan, mira, de los diputados del PPD están más cerca de Yarna Proboste, de Pablo Narváez, no sé políticamente, pero sí en materia de ir en una lista conjunta, están observando que su electibilidad, la posibilidad de ser elegido, va más de la mano de ir junto a la democracia cristiana, a competir ahí, que finalmente terminar compitiendo en otro tipo de ámbito, ¿no es cierto?, con el Frente Amplio o con otras fuerzas de izquierda. Sí. Hay que reconectar, solamente hay un dato que tienen todos los partidos sobre la mesa, que es la elección constituyente. La elección constituyente está ahí sobre la mesa. Entonces, cuando la ADC elige 1, 2 y el PPD elige 2, se dan cuenta que ese formato los lleva a un destino que prácticamente lo hace desaparecer. Lo mismo el Partido Socialista, que está articulándose y todavía no define con quién va a competir en lista parlamentaria. Sí, elecciones distintas. Pía, vuelvo contigo al regreso de la pausa, porque tenemos que hacer una pequeña pausa comercial aquí en Mesa Central y ya regresamos con más. No se vayan. Y regresamos al panel con Cristian Bonfil, Gonzalo Miller, Alfredo Yoñán y Pía Mundaca, que tenía la palabra antes de la tanda a propósito de este mecanismo y las dudas que genera. Muchas gracias por retomar la palabra. No, tres cosas, la verdad, muy breves. Lo primero es que yo creo que en estos tiempos quienes quieren triunfos seguros están absolutamente fuera e incapacitados para enfrentar el escenario político actual, y por lo mismo valoro profundamente cómo Paula Narváez ha sido persistente en ese camino. Y lo segundo que me parece interesante de su campaña para destacar es que hay un esfuerzo programático detrás. Hemos podido ver múltiples comisiones, hay un documento. Hoy día podemos discutir teniendo ideas sobre la mesa. Y eso yo creo que es muy, muy relevante. Yo creo que hay un trabajo, hay que reconocer, que trasciende a ella misma, sino que a un equipo técnico que se ha dispuesto con un horizonte político de liderar el país. Y lo tercero es que, declarando la frustración de la oportunidad perdida de tener una primaria legal, que hoy día esto no está muy claro, lo procedimental que señalaba Alfredo, que es muy complejo. Yo creo que no hay margen para que esto resulte mal. Me cuesta imaginar que haya un mecanismo distinto de selección de las candidaturas, sobre todo porque los partidos están muy desacreditados, y que un partido seleccione una candidatura en tiempos de desconfianza hacia ese tipo de instituciones puede dañar profundamente un escenario presidencial. Sí, le preguntaba Álvaro Elizalde cuál es el desde para que esto tenga legitimidad.
no quieren dar cifras, por supuesto, pero considerando las cifras del domingo, ¿cuál sería el desde? Yo soy incapaz de responder esa pregunta. Creo No, que- es decir, nadie sabe cuál es Tenemos el que mirar desde. la militancia, las elecciones internas. Los partidos han tenido elecciones internas. Y eso, la suma de las elecciones internas deberán dar en torno a los 100.000 votos. Ah, pero 100.000 comparado con 1.700.000 de o sea, No, es que la Esa comparación pérdida está. siempre va a ser letal. O Sí. sea, no, y es parte del error, o sea, lo que decía Pía, ese es un error que va a seguir pasando la cuenta. Ahora, ¿qué es mejor, qué es peor? Además, en los escenarios que se ve, hay algunos que les conviene que el universo sea más acotado y a otros les conviene que al revés, que se abra más. Entonces, en el ámbito de la conveniencia también va a estar presente. Yo creo que la que más arriesga, por supuesto, que es Yarna Proboste. Ella es la única candidata real en términos de preferencia hoy día y de estructura. Yo no sé ahí qué pasa con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista está involucrado en la convención constituyente y también en la primaria. Gran parte de su electorado, los propios socialistas hablaban de 200.000 votos. O sea, yo creo que está un poquito inflado eso. Pero era un mundo sensible, grande, contundente, el que había votado por Boric y que miran a Boric como su candidato desde ya, ¿no? sí, tenemos a Yarna Proboste, tenemos a Paula Narváez, a Maldonado, y podría sumarse un cuarto Marco Enrique. competidor acá, Cristian Mofil. Marco Enrique Sominame o Alejandro Guiller. Yo creo que se pueden sumar muchos competidores por la izquierda. Yo creo que Kast ahí tiene que tomar su decisión. No, pero en la primaria. Pero en la primaria de unidad constituyente. Ah, para las primarias, sí. No, pero yo creo que son... yo no creo que... Primero, yo tengo la impresión de que Marco Enrique Minami no tiene resuelto su tema judicial, que tiene que resolverlo. Él está yendo, tengo entendido, al Tribunal Supremo para tratar de... al Tribunal Constitucional. No, yo creo que aquí los candidatos son Paula Narváez y Yarna Proboste. Y en la medida en que entren otros, yo creo que más se dispersa, menos. Yo la verdad es que yo veo muy difícil que esta primaria o consulta popular, porque legalmente no se puede llamar primaria, pueda salir algo positivo para unidad constituyente, más allá que tenía que hacerse, pero va a ir menos gente a votar, no tienen la franja. Es complicado y mientras tanto ellas tienen esa disputa, se puede cristalizar, digo puede, pues estas cosas no, que la elección se polariza entre Boric y Sichel. Sí, hablemos de Sichel, debíamos eso, Gonzalo Miller, habíamos quedado pendientes de eso. Los partidos tradicionales a la cola, 50% de los votos prácticamente de la primaria, con una sorpresiva participación, además le alcanza a Sichel, como que Sichel le devuelve el alma al cuerpo a la derecha, ¿no? Sin duda, no solo a los partidos, sino que también al gobierno, ¿no? Escuchamos un gobierno que esta semana hablaba con bastante más entereza de lo que hablaba semanas anteriores. Yo creo que Sebastián Sichel logra algo que es muy difícil, que es levantar una candidatura finalmente fuera de los partidos y de un tercer paso, lograr que finalmente la definición de la elección, de la primaria, le fuera favorable porque insistió en algo distinto. Insistió en su historia de vida y en conectar con la clase media, entendiendo que el gran problema de Chile Vamos en la elección de mayo y del propio gobierno es que se había absolutamente desconectado de la clase media. O al revés, la clase media se había desconectado del gobierno, ¿no? Dicho, él logró volver a juntar eso y lo logró que aumentara la participación. Cuando uno mira dónde verdaderamente triunfa Sebastián Sichel, en las comunas de clase media. Es ahí donde obtiene sus mejores rendimientos, sus mejores distancias. Clase media y regiones. Yo creo que ahí tiene un camino que fue lo que le permitió ganar la primaria y también lo que lo hace más competitivo respecto de la elección de noviembre y diciembre. Y la autocrítica que se hace en los partidos tradicionales. Más adelante vamos a estar hablando con Jacqueline Van Rysselberghe, pero me imagino que en la UDI esto caló profundo, digamos, el candidato. Yo creo que primero, vuelvo a la analogía. El elector análogo, los partidos lo tenían más o menos controlados, se hablaba de una primaria de 1 millón de votos, los partidos tenían su fuerza, cada uno moviliza, tiene una parte de la responsabilidad. Pero la entrada de este elector digital con mucha fuerza y hacia el final de la elección, yo creo que fue el que provocó las diferencias más sustantivas, ¿no? El que los vuelcos, porque finalmente terminan ganando con gran ventaja Sebastián Sichel y también Boric, digamos, no es que hayan entrado para producir una elección estrecha, lo que ellos hacen es cambiar absolutamente el escenario y eso se provocó. ¿Cómo los partidos logran volver a conversar?
con ese electorado distinto, ¿no? Con ese electorado que tiene menos lealtades, como diríamos, que se mueve más líquidamente, que puede participar en tu primaria y el día de mañana puede participar en otra primaria, incluso puede tener un tercer candidato para la elección, es algo muy propio de lo digital. ¿En qué lo resumo yo? En que se presenta un menú y tú vas eligiendo la película que quieres, lo que quieres ver ahora, y todo. Eso te compromete para adelante, no te compromete en nada. Un elector Netflix. Ahora, Pía, Sichel ya entregó, se fue de vacaciones, pero entregó algunos lineamientos bien claros. Quiere refundar Chile Vamos, quiere cambiarle el nombre, quiere a los partidos de lejito, no quiere estar muy cerca del gobierno tampoco. ¿Le va a funcionar esa estrategia? Yo creo que está en una posición para pedirlo también, porque hoy día, como tú recién le preguntabas, Gonzalo, permitió reavivar una coalición que estaba en una muy mala situación. Hay que destacar que Chile Vamos tuvo un muy mal resultado en la convencional, un pésimo resultado como gobernadores regionales, teniendo solo una gobernación, y el pronóstico para esta primaria era que iba a ser más bien débil, y lograron movilizar una gran cantidad de electores. Sichel triunfa porque él supo leer bien el contexto. Yo comparto que él sobreexplotó sus atributos personales, el sueño meritocrático, la historia de que en el fondo él logra al menos discursivamente quebrar con la tradición de la dictadura y mostrarse como un hombre independiente, que podremos tener una discusión al respecto, pero todo muestra que hay un deseo de parte de la ciudadanía y que él fue efectivo en su estrategia. Entonces no me sorprendería que salga a pedir distintas cosas asociadas a la coalición que él va a liderar y que representa por lo demás. ¿Sichel se puede beneficiar de la fragmentación, Cristian Bofill, considerando que todavía puede salir un candidato de la lista del pueblo? La centroizquierda no sabemos cómo termina esto. Sí, yo creo que ya se benefició por lo que se demoró Yarna Proboste en entrar. Yo creo que eso, que Unidad Constituyente parta de una posición más débil, ya lo beneficia a mi modo de ver, lo que no quiere decir que el resultado está dado. Pero a mí me da la impresión de que Sichel lo que va a hacer, y en eso tiene el sartén bastante por el mango, porque a todos nos puede haber sorprendido que haya ganado Boric o que haya ganado Sichel, pero eso estaba dentro de las posibilidades. Lo que no estaba, yo no conozco por lo menos, que fuera por el margen por el cual ganó. Sí. El margen por el cual ganó le da a él, digamos, un poder muy grande. Yo tengo entendido que en las conversaciones que hubieron esta semana entre Sichel y la gente de Chile Vamos, quedaron bastante claros algunos lineamientos. A mí me da la impresión de que él va a hacer una campaña un poco parecida a la que hizo Michelle Bachelet en su segunda llegada a la moneda. 2013. Ahora, sin humillar a los partidos, porque la verdad es que Bachelet humilló a los partidos en su segunda campaña, los trató como leprosos, digamos. Acuérdense que cuando ella llega de vuelta a Chile, no permite ni siquiera que presencia de dirigente en el acto de llegada. Yo creo que él va a ser, no tuvo ninguna resistencia a su veto a José Antonio Kast. Ahora, lo más complicado, los partidos están complicados primero por el desprestigio general de los partidos. Y lo segundo, encontrar candidatos para esta lista parlamentaria es muy complejo. Es muy complejo, cambió el perfil del tipo de candidato que se requiere. Por lo tanto, ahí también va a haber un tema, pero yo creo que en eso Sichel da una señal, por lo menos para el mundo de la centroderecha, digamos, independiente, renovación, sí. Nuevo rostro, esas son las dos fuerzas que lo mueven a él, el ser independiente, y tercero, esta historia que lo vincula y lo ata fuertemente a la clase media. Yo creo que esa trilogía es la que le permite ganarse con gran ventaja, pero sobre todo la de renovación, porque es una fuerza que no es solo propia, es transversal. O sea, está operando en distintos medio ambientes, en distintos entornos, y se energiza. Yo creo que la de la renovación sí va a ser. Lo decía Alfredo al principio, decía, hay una expectativa de que el 50% cambie en esta oportunidad. Ya en 2017 ya cambió el 50% de la Cámara de Diputados. O sea, el 2022 los periodistas y todos nosotros que estamos mirando esos números, vamos a tener que aprender una gran cantidad de nombres nuevos. Y eso nos da una señal. Lo nuevo, lo renovado, los liderazgos que vienen hacia el futuro, obviamente que son un camino. Alfredo, con eso. Mira, yo veo, aquí hay tres elementos que me parece importante tomar en serio y que tienen que ver con lo que acaba de mencionar Gonzalo. Yo creo que aquí hay dos partidos que están arriesgando hasta su vida en las elecciones parlamentarias, enganchando con lo que fue el resultado de las elecciones de mayo, el PPD y la UDI, que son los dos partidos que están
perdiendo más votación y los que están perdiendo más diputados por efectos de imposibilidad de ir a la reelección. Son los que más inconvenientes tienen. Bueno, ese es el primer elemento a considerar. De ahí que sea tan importante empezar a leer todo lo que ocurre a partir de ahora en clave no solamente presidencial, sino también parlamentaria. Segundo elemento, a mí me faltan dos cosas acá, dos elementos. Me faltan mujeres en la presidencial, porque resulta completamente contraintuitivo que habiendo tenido 2 veces como presidente de Chile a Michelle Bachelet y teniendo a la vista una convención constitucional paritaria, eventualmente no haya ninguna mujer candidata presidencial. Es completamente contraintuitivo, contracorriente. Por eso es que, a pesar de todos los reparos que uno pueda tener, tiene racionalidad esta competencia, independientemente del cómo se dirima. Tiene racionalidad la competencia entre Yasna Proboste y Paula Narváez. Hay una lógica. Porque de ahí, por último, va a salir una mujer. Porque es muy extraño enfrentarnos a una imagen de puros hombres. Es muy raro. Es decir, en un país, dado todo lo que ha pasado en Chile en los últimos 4 años, es de verdad muy extraño. Y lo último, que esto ya es un problema más demográfico. Por primera vez vamos a superar, de hecho lo superamos, tenemos un padrón levemente superior a los 15 millones de electores. En esto está siendo auditado, ese padrón. A mí lo que me está haciendo falta desde hace 1 año a esta parte es el voto de los hombres y de las mujeres maduras, de 50 años y más. ¿Por qué? Porque sabemos varias cosas sobre esta gente. Sabemos que están votando menos y son los que más votaban. Probablemente por efecto de la pandemia, sí. Pero al mismo tiempo sabemos que esta gente de edad madura tiene un patrón de conducta electoral distinto, por efecto de edad. Es un patrón bastante más moderado, digámoslo. ¿Más conservador? Digámoslo así, eventualmente conservador. Lo que pasa es que habría que conocer bien la historia electoral de cada uno de ellos, de cómo han votado. Pero es probable que sea un electorado relativamente más conservador. No estoy seguro de eso, pero sí sé que no son exactamente la réplica de los que actualmente están votando. Es decir, tú hablas de, Gonzalo, de electores digitales, por definición jóvenes. A mí me están faltando electores análogos en esto. Y yo creo que en algún momento dado... ¿Pueden aparecer en noviembre? Bueno, ese es el punto. Ya con mejores cifras desde ese de punto de vacunación. vista, como aquí estamos muy dominados y embargados por el peso que están teniendo los electores más jóvenes, yo lo veo hasta con mis hijos, digamos, y con sus grupos de amigos, y están todos votando. Yo pienso que en el momento en que el electorado más antiguo empiece a sufragar, los resultados pudiesen ser, no quiero decir que vayan a ser dramáticamente distintos, pero esto debiese tender a moderarse. ¿Qué quieren que les diga? No olvidemos nunca que para las elecciones del 15 y 16 de mayo esto no es un problema de legitimidad. Estoy constatando un hecho. No votó el 57% de los chilenos y de las chilenas. No votó y no hay ninguna razón para decir que hubiesen votado exactamente igual que aquellos que votaron. No es verdad, claro. Porque hay un patrón etario que es muy distinto. Eso lo sabemos de hace mucho rato. Nos queda un minuto para que vayamos cerrando sobre este tema y también respecto a las diferencias de cada una de las elecciones. Por ejemplo, la de le fue pésimo en constituyentes, pero en gobernadores pudo celebrar. ¿Podría cambiar esto también en noviembre? Sí, yo también creo que los apoyos no se traspasan con facilidad. No es que si es que tenemos un alcalde de un partido, al candidato presidencial de ese partido le iría exactamente igual. Yo ahí comparto con Alfredo que hay participaciones que han ido variando y eso nos puede sorprender. También podría ser que las generaciones más jóvenes estén influyendo en cómo votan las personas de edad más madura y nos podría sorprender. Yo creo que tenemos como una sociología del voto que nos puede sorprender bastante y que genera bastantes desafíos para prever qué es lo que vaya a suceder. Sí, con las encuestas absolutamente cuestionadas también en su resultado, Gonzalo. Sí, porque cuando los universos son volátiles, sí, la diferencia, ¿no? Las encuestas tienen un universo. ¿Dónde se han equivocado? En el lector probable. ¿Ah? No tanto cuando miran la encuesta general, el lector probable es el engaño. En los universos que son tan fluctuantes, no es lo mismo que vaya a votar 1 millón que van a votar 2 millones de personas. Cambia el resultado, cambian los enfoques. Pero lo que sí, y me quedo con este concepto del elector digital, no solo es digital respecto del joven, sino también respecto de la falta absoluta de lealtad del escenario político, izquierda, derecha, partido, todo eso no le significa nada. Más consumidor que elector.
No consumidor. Quizá en una lógica, claro, de cómo tiene estrategia de preferencia, porque es lo que le pasa con las marcas. Tampoco tiene preferencia ni lealtades de largo plazo, ¿no? Hay mayor volatilidad. Sino que va del voto. viendo y va satisfaciendo en el corto. Y en eso es lo que le da el componente de incertidumbre, porque el elector que echa de menos a Alfredo, y que es verdad, es el que hacía más predecible todo, porque era un elector que tenía un comportamiento largo, ¿no? Y que venía consumiendo ciertos partidos y ciertas candidaturas durante mucho tiempo, 10, 20, 30 años, hacía que nuestro sistema fuera más predecible. Y resulta que ese bajó mucho y subió el impredecible. Y eso es lo que nos tiene mirando con sorpresa algunos de los resultados de los últimos 2 años. Cristian, ¿el regreso de los boomers puede cambiar esto? No, sí, pero yo creo que esto ha sido un pésimo momento tanto para las encuestas como para los analistas y para los profetas en general. Sí. Pero que hay un problema que pocas veces se toca y a mi modo de ver es un problema crucial y que la clase política lo evite, muestra básicamente, digamos, que la preocupación por sanar el sistema es bastante menor. Aquí nosotros partimos en Chile, cambiamos, desde que cambió el sistema electoral, estamos en un sistema electoral que alimenta la polarización y alimenta la fragmentación. O sea, hoy día tú te eliges con una votación muy baja y por lo tanto no hay ningún estímulo para que tú le hables al general del electorado, sino que solamente hablándole a los tuyos. Yo creo que mucha gente se eligió en la convención constituyente con eso. Todo el mundo sabe perfectamente que este sistema electoral lo que está haciendo es potenciar la polarización y la fragmentación. Por lo tanto, ese problema que tú mencionas de la encuesta, que es real, tiene que ver con que la gente empezó a votar menos desde que el voto dejó de ser obligatorio. Y el país se polarizó más y se fragmentó más. No digo que esa sea la gran explicación del momento que vive el país, pero sabemos que esa es una medida urgente. El gobierno no la considera urgente, hay gente ahí que está en contra de eso, hay gente importante, el Parlamento tampoco se hace cargo de eso y nadie se hace cargo de eso. Y es curioso que no se haga cargo de eso un Parlamento que dice, no importa que esté la Convención Constituyente, nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestras facultades, haciendo las cosas, que le encuentro toda la razón. Pero si hay un tema prioritario en Chile, digamos, para tratar de sanear un poco el sistema político, es dejar esta aberración, digamos, del sistema electoral, que lo que ha alimentado es la polarización y la fragmentación. Sí, pero existen soluciones institucionales para esto. La incorporación de umbrales mínimos de votación te comienza a arreglar esto. Los umbrales convencionales son 3 o 5% de los votos y con es que la norma más o menos pero no se ha hecho nada establecida en regímenes parlamentarios. Pero déjame agregar y corregir una cosa, pero creo que vamos a estar de acuerdo, Cristian. Yo en lo personal no veo, pero en absoluto, una sociedad chilena polarizada. Yo eso no lo veo. ¿Tú no ves un discurso político polarizado? Eso sí. Es distinto a la sociedad. Ese discurso político polarizado se traduce... No, pero los chilenos no están polarizados. Es que eso lleva a la desconexión, porque cuando la política tiene un discurso polarizado y la sociedad no lo está, hay gente que no se ve representada en eso y se queda yo creo que los actores políticos sobreleen las demandas y terminan Disculpa. polarizándose en una sociedad donde la ciudadanía no está pidiendo lo que los actores tienden a representar. Y yo creo que eso ha sido bien estudiado en el último tiempo y las encuestas también lo han mostrado. Cuando uno analiza por distintos con grupos. un 5% de los votos. Aquí está lleno de diputados y algunos de los más estridentes, sí, pero de los que más gritan, sí, que salieron con un 3%. Sí, no, y con el 1 también. Y con el 1 también. Cristian, entonces, eso separar una polarización de los políticos, de la ciudadanía, al final los que representan a la ciudadanía son los políticos. Sí, pero tenemos los unos resultados políticos con dificultad para leer. Disculpa que te interrumpa, Pía, de este sistema electoral, lo que hacen es básicamente traducirse en eso. Yo estoy de acuerdo con Alfredo que hay otras medidas que se pueden tomar, como poner umbrales, en fin, mínimos, pero no se está tomando ninguna. Es un problema gravísimo el sistema político chileno y no se está tomando ninguna. ¿Está polarizado o no? Se lo vamos a preguntar al regreso a Jacqueline Van Rysselberghe, Cristian Bofill, Gonzalo Miller, Pía Mundaca, Alfredo Ñan. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Expresidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, desde la región del Biobío. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, en realidad. Buenas tardes, sí, ya pasó el mediodía. ¿Qué pasó con Joaquín Lavín? ¿Por qué perdió a su juicio? Ay, no lo sé, fíjate, yo veía que era posible que perdiera, pero pensé que iba a ser mucho menos la diferencia. Creo que él fue perdiendo su encanto a medida que hoy estoy con harto retorno,
a medida que iba avanzando la campaña, creo que no logró encantar al electorado, creo que mucha gente de derecha votó por Sebastián Sichel, incluso pensando que Sebastián Sichel, a pesar de venir del centro izquierda, era más de derecha que Joaquín. Y eso básicamente porque de alguna manera lo veían con más convicción, con más fuerza, con más actitud. Y yo creo que finalmente todo eso fue haciendo que la UDI no se movilizara en demasía. Me refiero al electorado UDI, no a los parlamentarios, a los dirigentes. Sí, senadora, ¿me escucha bien ahí? ¿El retorno está ok o todavía Sí, tiene un yo te delay? escucho bien. Perfecto, la escuchamos perfectamente nosotros. Tengo harto eco. Sí, son las situaciones que se dan en este tipo de comunicaciones interregionales. Esto de declararse socialdemócrata, por ejemplo, ¿le habrá pasado a la cuenta a Lavín? De todas maneras. Es decir, acá hubo mucha gente que eso le pareció mal. Es decir, si la socialdemocracia es una corriente más bien de centro-izquierda, entonces mucha gente no lo entendió y se fue desencantando y fue diciendo que, mira, injustamente quizá que Lavín iba a decir lo que las encuestas querían que dijera. Y eso a quienes se movilizan para las primarias, que es el voto más vinculado a la política, más duro, no le gusta. ¿Es responsabilidad de la actual directiva la derrota de Lavín? No, yo creo que eso sería injusto decirlo. Sin embargo, sí yo creo que tienen una cuota de responsabilidad en el movilizar a la UDI, en el encantar a los dirigentes, en el lograr que se hiciera una campaña coordinada, digamos que lograr entusiasmar, y yo creo que eso no, por lo menos no se vio en todas partes. Ahora, esto definitivamente significaría, por ejemplo, pedir responsabilidades, que se hagan efectivas responsabilidades, porque es una derrota fuerte, es un candidato que se da por ganado, es el candidato histórico de la UDI y finalmente queda fuera por una gran diferencia con Sichel. ¿Quién paga la responsabilidad por eso? Así es. Mira, lo que pasa es que yo creo que efectivamente Lavín era un candidato que había estado marcando como puntero en las últimas encuestas durante por lo menos el último año y más. Entonces, efectivamente acá hay responsabilidades, pero yo creo que no es el minuto de cobrarlas, ni de hacerlas efectivas, ni mucho menos, porque creo que lo que tenemos que hacer ahora es mirar hacia adelante y prepararnos para poder ganar la presidencial de noviembre y la parlamentaria, que yo creo que se viene muy difícil. ¿Fue un error, por ejemplo, bajar a Evelyn Matei? ¿Habría sido distinto si hubiesen sido 5 candidatos, 2 de la UDI corriendo? No lo sé, porque la verdad es que es fácil ser general después de la guerra, pero yo creo que la forma en que la bajaron fue poco adecuada. Dejó a mucha gente enojada, dejó que la Evelyn no se sumara abiertamente a la campaña. Ella podría haber estado trabajando y apoyando la candidatura de Joaquín, y eso yo creo que lo habría ayudado, porque el electorado de la Evelyn es distinto del electorado de Joaquín. Entonces, ella, la verdad es que producto de todo esto, al final se dedicó a ser alcaldesa, que es lo que más le gusta, y dejó que quienes estaban manejando la campaña la siguieran manejando. Ya, y en ese sentido hay otro error de la mesa, ¿no? La forma en que se bajó a Evelyn Matei. Yo solo planteé en la Comisión Política, a mí me parece que las formas son importantes también en política, es decir, hay que cuidar las formas, hay que cuidar digamos, porque eso genera finalmente afectos, energía, y eso influye en una campaña política. Entonces, cuando no se cuidan las formas, se dejan demasiados heridos los caminos, y eso termina, yo creo que afectando, no sé si decisivamente, pero sí afectando el resultado. ¿Qué lección tiene que sacar la UDI con las elecciones que vienen ahora, las parlamentarias, por ejemplo? Hubo un muy mal resultado también en la de gobernadores. Respecto a los liderazgos tradicionales, tal vez, ¿no? A buscar una renovación, nuevos rostros. ¿Qué lección saca de todo esto? Yo creo que son las dos cosas, es decir, acá no basta solo con nuevas caras, yo creo que también a la gente
digamos, premia la actitud, la convicción. Y eso lo vimos en la elección de constituyente. Todos los que cayeron seducidos por el populismo o por el miedo a la funa, o perdieron o salieron arrastrados. ¿Quiénes son los que sacaron las mayores mayorías, las más altas mayorías en nuestro sector? Aquellos que tenían la capacidad de decir lo que pensaban, de defender lo que pensaban, y no aquellos que decían lo que la gente quería escuchar. Esas personas finalmente fueron castigadas, y yo creo que probablemente para esta elección parlamentaria lo que nosotros necesitamos es una mezcla entre gente que no sean los políticos tradicionales, que son al final los que dicen lo que la gente quiere escuchar. Eso es la política, lo que la gente dice, típico político. ¿Quién es? El que va para donde calienta el sol, el que dice lo del matinal del turno o cosas así. Entonces, yo creo que hay gente que sea capaz de defender sus ideas con moderación, pero con claridad. Y también gente nueva, rostros nuevos. Es decir, no pueden estar los que llevan 30 años en el Parlamento, po. Sí, bueno, hay varios que tienen que dejar. ¿Quién debería jubilar en ese sentido ya a esta altura? ¿A quién jubilaría usted de la política? ¿De su partido o de los otros? No, mira, eso es como duro pedirle la jubilación a alguien. Pero usted es franco, usted es directa. Mejor pidámosle la autojubilación. Usted es directa senadora, así que... No, a mí... Sí, pero yo creo que quienes debieran... quienes a mí me gustaría que no estuviesen en el Parlamento son aquellas personas que validan la violencia y aquellas personas que son populistas. Creo que son dos grandes cánceres de la política actual. Un par de nombres para avanzar. No sé, es decir, es que ya hay hartos que no pueden ir a la reelección. Entonces, pensando en la Cámara, tú tienes no sé, que no me acuerdo en este minuto quiénes no pueden ir a la reelección, que ya hayan hartos periodos, pero hay gente, no sé, que es populista, pues, que dice lo que la gente quiere escuchar solamente. Ya. Y que cambian de opinión como quien cambia camisa. No quiere dar nombre. Bueno, usted decía en la antesala de la elección que cuando el electorado de derecha siente miedo, se moviliza. ¿Siente que ocurrió eso, que el miedo movilizó? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que la gente nuestra en las últimas 2 semanas empezó a captar que esta era una elección importante, una elección en donde se jugaba la posibilidad de que la sociedad se polarizara en extremo. Y yo creo que eso es una muy buena noticia para nuestro país. Es decir, el hecho de que se haya habido tanta participación y que haya ganado tanto Sichel como Boric, de alguna manera te demuestra que lo que primó fue la moderación. Es decir, alta participación, y la gente votó por personas que eran, sobre todo en el caso de Boric, que se veía mucho más moderado que Jadwe. Sí. Hay que recordar que Jadwe dijo que había que incluso limitar la libertad de prensa. ¿Se pasó el miedo o el miedo sigue ahí? ¿Va a seguir movilizando al electorado de derecha? ¿Sigue siendo el miedo un factor o se pasó con Jadwe, como dice usted? No, lo que sucede es que yo creo que Boric es también de una izquierda muy dura. Si Boric no es... Este era el pacto del Frente Amplio con el Partido Comunista. Esto no era de la izquierda moderada. Hay que recordar que Boric es decir, en su minuto también validó de alguna manera la violencia, cuando no la condenó abiertamente. Para el estallido social. Es decir, ellos decían, sí, nosotros condenamos la violencia, pero en realidad se entiende o la justifican de alguna manera. Entonces, cuando tú tienes personas que de alguna manera validan la violencia como elemento político o la justifican, que es lo mismo, y por otro lado, que creen en un Estado tremendamente... poderoso, tan poderoso que es capaz de limitar las libertades individuales. Entonces estamos hablando de una izquierda muy dura, que sí, reconozco, tiene un mejor envoltorio que el que tenía Jadwe,
pero son bien parecidos. Por eso el miedo todavía puede estar presente, todavía puede movilizar a la derecha, para seguir con la analogía. Yo creo que sí, en la medida en que seamos capaces de mostrar lo que piensa Boric, ¿no? Yo creo que en la medida en que se vayan mostrando los programas y quienes están detrás de ellos, porque Boric no se va a poder arrancar mucho del Partido Comunista, si son socios. Ellos hicieron un pacto y por lo tanto el Partido Comunista los está apoyando, por lo tanto está digamos, la línea programática va por ahí. Y lo que tenemos que ser capaces es que se discutan ideas y modelos de sociedad. Yo creo que Chile quiere cambios, quiere poder avanzar en un país que no tenga abusos, que sea solidario como lo hemos visto durante esta pandemia, con una ayuda fuerte por parte del Estado cuando se necesita, pero no quiere que esto sea en violencia, quiere que sea en paz, quiere que sea progresivo, quiere que sea de la mano con la posibilidad de tener oportunidades para salir adelante cada una de las familias que viven en este país. Senadora, hablemos de Sebastián Sichel. Él pide, entre otras cosas, cambiarle el nombre a Chile Vamos, refundarlo, cosas bastante más reformistas. ¿Usted está de acuerdo? ¿Le da el 50% prácticamente que obtuvo en la primaria las facultades, las atribuciones, digamos, las posibilidades de hacer eso? A ver, yo creo que cuando hay un candidato presidencial tiene que trabajar de la mano con los partidos políticos, aunque tienen roles distintos. Los partidos políticos tienen que trabajar y abocarse a sacar las listas parlamentarias que van a tener que trabajar con el eventual futuro presidente de Chile. Y ahí tiene que darse, digamos, una coordinación y una cierta complicidad. Yo sinceramente creo que que cambiar el nombre de Chile Vamos no es lo más importante. Puede ser, no me niego a avanzar en esa dirección, pero creo que si solo se hace eso es cosmético. No, él habla de refundar Chile Vamos. Acá, o sea, el cambio de nombre va también incluido en algo mayor, que es refundar el conglomerado. Sí. Mira, a 3 meses de una campaña, de una elección presidencial, no sé cómo pueden hacer eso. Yo creo que lo que hay que acá es sentarse a conversar y ver bien cuáles son los temas que tenemos que abordar como sector político, ya se llame Chile Vamos, Vamos Chile o como quieran ponerle. Porque yo creo que hay que tener sintonía con los temas que hoy día le importan a la gente. Hoy día yo lo veo en mis hijos, que son, la mayoría de mis hijos vota, y vota, créeme, por los candidatos de derecha. Pero a ellos les interesa el tema del medio ambiente, les interesa el tema del crecimiento sustentable, les interesa el tema de los derechos de las minorías. Y por lo tanto hay que abordarlo, pero hay que abordarlo desde nuestra mirada. Sí, ahora Sebastián Sichel... Y creo que eso es muy importante. Sí, esta semana ya partido de vacaciones, pero antes de eso, de alguna manera marcó una distancia con los partidos, con la moneda, una distancia aún mayor. ¿Debe incorporar a estas fuerzas a su comando o mantenerse absolutamente independiente? ¿Prescindir de los partidos, prescindir de, por ejemplo, figuras como ministros que podrían irse a su comando? ¿Qué piensa usted? No lo sé, yo creo que cuando uno está enfrentado a una campaña todo suma. Lo que yo creo que no hay que hacer es que sea la figura de Sebastián Sichel cooptada por los partidos políticos. Yo creo que en ese sentido él requiere cierta libertad para poder crecer hacia el centro. Eso es razonable. Si un presidente gana con más del 50% de los votos y la derecha no tiene el 50% de los votos, eso está en el centro, como le gusta decir a algunos, en el centro político, que yo creo que está muy cerca del sentido común. Y por lo tanto, en ese sentido, a mí me parece que hay que darle ciertas libertades a Sebastián Sichel para que pueda avanzar hacia allá. Y nosotros dedicarnos a lo que tenemos que hacer, es a sacar una muy buena lista parlamentaria, porque ya vemos lo que sucede cuando uno tiene un gobierno con minoría en el Parlamento. Es decir, es como estar maniatado porque te pasan la máquina por encima nomás. Bien, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, muchas gracias por conversar con nosotros desde la región del Biobío. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Nos acompaña en esta parte del programa Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, muchas gracias. Agradecida por el espacio. Gracias por estar con nosotros este domingo. Bueno, ¿cómo debe ser la educación de las chilenas, de los chilenos? Ese es el tema central que aborda el 6º capítulo de esta serie de reportajes Chile a Escala, que recoge las conclusiones del proyecto Tenemos que hablar de Chile, una iniciativa impulsada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Más allá de las herramientas para el desarrollo personal, la idea que aparece es que la educación es vista como una vía para fomentar el encuentro ciudadano. De esto vamos a conversar más adelante con Valentina. Veamos ahora el siguiente informe. Mi nombre es Rodrigo Vázquez, tengo 64 años, casado, 2 hijos. Vivo aquí en la comuna de Paine. Me dedico a diseñar, a construir, a crear. La educación es vital, es fundamental, es el pilar central que debe tener nuestro país a futuro. Las cosas que a mí me motivaban no estaban en el colegio. Las inquietudes que yo tenía no tenían respuesta en el colegio. Por lo tanto, para mí la educación formal, escolar, fue un desastre. Que cada habitante de este país pueda sentirse pleno. Y en el desarrollo y en el descubrimiento de nuestra propia inteligencia vamos descubriendo cuáles son nuestras inquietudes. Y ahí empiezan a aparecer también cuáles son nuestras vocaciones. Tenemos que ir a la raíz del árbol para que el árbol crezca, digamos, con todo su potencial. Iniciativas como estas me dan esperanza. Me siento muy esperanzada finalizando este ratito de conversación. Hablar con gente que no conozco su realidad y saber dónde están, ver sus caras, conocer sus opiniones, vaya que es necesario. Para los participantes de las conversaciones, la educación cumple un rol fundamental. Es una prioridad en sí misma, algo que sí o sí se tiene que abordar ahora con urgencia, pero también es un problema, es un anhelo y una solución al mismo tiempo. Hoy día, en el fondo, la educación te prepara para poder desarrollarte tal vez en un ámbito técnico y profesional, pero no para desarrollarte como ser humano y para poder desarrollar tus proyectos de vida con plenitud en la vida cotidiana. Hablo desde cómo se practica la educación. Surge una necesidad de empatizar con lo que le está pasando al otro y una necesidad de poder colaborar para que el otro también pueda estar ante una mejor situación. Mi nombre es Mónica Altamirano Urrutia y tengo 65 años. Soy separada, tengo 2 hijos, 5 nietos y un bisnieto. Yo soy profesora de inglés. Trabajé en el sistema 34 años. Pienso que debería ser una educación más aterrizada y más en contacto con la naturaleza. El progreso es bueno, pero uno tiene que enseñarle al niño a que no se despegue de la tierra, que no se despegue de lo natural, que adore sus raíces. ¿Qué era? ¿Zanahoria? Debe ser una educación más integral para que nos desarrollemos por completo, no competitiva. Más inversión en educación, así como en ciencia, que cada vez invierte menos. Pienso que esa es la solución. Cada uno tiene sus talentos y ayudándonos nosotros podemos salir adelante. Hay un rol del Estado importante como garante en el acceso y también en la calidad de la educación, pero entendiendo esa calidad como algo más integral a lo que habitualmente entendemos como calidad. Cambiar la forma, el fondo de la educación. Si la nueva Constitución era el camino para lograr una mejor política, para lograr un mejor Estado, la educación es el camino para poder promover de mejor manera el encuentro entre los ciudadanos. Y la tercera nota es de la prueba del libre que hicimos la semana pasada. Mi nombre es Francisca Cepeda, tengo 30 años, tengo 2 hijos, vivo en la comuna de San Miguel. Yo actualmente trabajo en un jardín infantil. A mí me ha tocado estar en las 2 partes estos últimos 2 años. He sido estudiante también y me ha tocado estar en el lado del apoyo hacia estudiantes con mis 2 niños. Y ha sido igual complicado, más que nada por un tema de que de repente no todos tenemos las mismas formas de aprender. La falta de oportunidades.
hablan mucho de que todos tenemos los mismos accesos para, por ejemplo, aprender, o que los niños tengan el mismo acceso. Eso es falso. Hay niños que no tienen la facilidad, a lo mejor que tengo yo, de tenerle a mis niños una tableta cada uno para que se puedan conectar a sus clases. Yo creo que formaríamos profesionales con vocación si nos dedicáramos más a entregarles una educación como corresponde, desde chiquititos, desde la educación inicial hasta la educación superior. No sé por qué se dice reinato. Que fuera una educación más inclusiva, que fuera una educación que no mirara tanto el bolsillo de las familias y que viera las capacidades de todos los alumnos y las alumnas que hay hoy en día en el sistema educativo. Lo que importa no es solo que a mí la educación me forme y desarrolle mis capacidades y mis talentos, sino que también me enseñe a convivir con el otro y también me enseñe a convivir con el entorno. Yo para tener conciencia de algo tengo que conocerlo. Si yo no conozco algo, no lo valoro. Y eso es parte de la educación. Una educación más aterrizada, más en contacto con la naturaleza, decía esa profesora de inglés. 34 años ella enseñó inglés y ahora pide eso, una educación más integral. ¿Se ha tecnificado mucho la educación? ¿Solamente se entregan herramientas? ¿No ve al ser humano como una persona integral? ¿Qué mirada hay ahí? Sí, hay un desafío muy grande que los participantes sacan mucho cuando nosotros les preguntábamos qué cambiar, mejorar o mantener en el país. No les preguntábamos por educación en específico, las personas espontáneamente decían la educación es algo fundamental, es de las palabras más nombradas por los participantes y también sale mucho con estas palabras que hemos escuchado mucho en el debate público, de calidad, gratuita, pública, son palabras que escuchamos, pero por primera vez, al menos desde el Tenemos que Hablar de Chile, escuchamos otros apellidos como educación para la ciudadanía, para el medio ambiente, para la salud mental, la educación que entregue herramientas para la vida. Entonces se valora mucho en la educación formal, la que conocemos, pero que faltan herramientas que nos entreguen no solo una mirada de formación, sino de desarrollo humano. ¿Se perdió eso en el camino? ¿Existía antes? ¿Existía una mirada más global que se fue tecnificando en el tiempo? ¿Qué dicen las personas respecto a eso? Sí, hay algo de las personas de anhelos, se acuerdan, obviamente muchos hablan desde su experiencia propia, de eso se trata en los diálogos que impulsamos en el Tenemos que Hablar de Chile, hablar desde lo que vivieron, y muchos son nostálgicos de lo que vivieron, pero también se habla de una educación para el futuro, y que eso quizás no existía antes y es aún más necesario hoy día. ¿Qué va a pasar con el futuro del trabajo, con la tecnificación del trabajo? ¿Cómo pueden prepararse mejor hoy día los estudiantes? Y también hay una mirada que va más allá de las escuelas. Esto no se trata solo de la formación y del currículum. También cuando hablamos del desafío de la política, del desafío medioambiental, del desafío de tener empresas más éticas, ¿cómo nos formamos hoy día? Incluso los que ya salimos del colegio y de la universidad. Se habla de la educación como un desafío mucho más grande que lo escolar. La coordinadora de educación decía ahí en el reportaje respecto a la Convención Constitucional, a la nueva Constitución. ¿Qué elementos mencionan las personas cuando anhelan, cuando proyectan cómo va a ser esta nueva Carta Magna en torno a la educación? Porque claro, las demandas han estado en la calle, educación gratuita, educación de calidad, en fin. Pero ¿cómo ven, cómo visualizan eso en lo concreto en el futuro? Bueno, así es. Educación, como decías, de las palabras más nombradas, Constitución también. Y por lo tanto, en muchas de las conversaciones espontáneamente se mezclaban estos temas. La Constitución sale como algo que esperanza mucho a la gente. Antes hablaban del miedo. En las conversaciones del Tenemos que Hablar de Chile vemos miedo, inseguridad, incertidumbre, pero respecto al futuro vemos mucha esperanza, muy centrado en cómo la educación puede ser más integral y mejorar la forma en la que nos relacionamos, subir el estándar de ética, de mérito, cómo nos relacionamos con los políticos, pero también individualmente, con el mercado, etcétera. Y en la Constitución hay un anhelo muy grande, no solo de la Constitución en sí misma y de cómo va a ser el producto escrito, sino del proceso, de que pueda traer nuevos actores, que en parte pasó con la elección de los convencionales constituyentes, nuevas preocupaciones, nuevas formas de hablar, nuevas formas de relacionarse en la política, nuevos lenguajes, y entonces está mucho más enfocado en el proceso constituyente que en el producto constitucional en sí mismo. Fomentar el encuentro ciudadano, decíamos en la presentación. ¿Cómo se refleja eso en las conversaciones que ustedes hicieron? Bueno, creemos que faltan conversaciones, yo creo que eso es lo primero que experimentamos. La gente entraba con susto, entraba con miedo de cancelación, de que no sabía lo que le iban a preguntar, con quién se iba a encontrar, y es en parte por lo que vemos en las redes sociales, en los medios y en muchas otras cosas. Entonces, primero vemos que faltan esos espacios donde nos podamos encontrar más, a conversar, a conocernos, a escucharnos mutuamente, y sobre todo en espacios horizontales, como los diálogos que desarrollamos. Y eso es fundamental para el desarrollo de la política. En el fondo, la gente quiere y
se dan cuenta, si nosotros somos capaces de dialogar sin conocernos, estando en Villa Alemana, en Calama, en Puerto Cisne, en Isla de Pascua, y nos ponemos de acuerdo y encontramos cosas en común con nuestras diferencias y con nuestras cosas en común, ¿cómo no lo va a poder hacer la clase política? ¿Cómo no vamos a poder pasar esto a la política? Si somos capaces de encontrarnos hablando de política, nuestros diálogos finalmente eran hablar de política con absoluto desconocido. Y la gente descubre que tiene esa capacidad de dialogar en un ambiente de absoluto respeto, y eso también es lo que le pide ahora a la clase política. Bien, Valentina Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, y bueno, agradecer al equipo. Este fue el último capítulo, Sí, donde mostramos 18 historias que representan a miles de otras historias, y que creemos que en estos espacios donde se habla de política es fundamental traer las historias de las personas, más aún cuando puede ser contada de su propia boca. Porque finalmente también son políticas. Así es. Gracias, Valentina. Gracias. Que estés muy bien. De esta manera estamos llegando al final